¿Qué tal? Buenas noches. Hay una disculpa que no se habilitaba mi audio. Sí bueno, vamos a comenzar. Buenas noches. El tema de hoy, como ya lo mencionaba, es uno de los temas estratégicos fundamentales que tiene que ver con el cambio de material, ¿verdad? ¿Y por qué es uno de los temas fundamentales? Porque realmente en él estriba en muchas de las ocasiones que sepamos cambiar piezas que nos convienen. Normalmente cuando somos principiantes elaboramos muchos cambios sin pensar. Y les digo por experiencia, que yo tengo ya muchos años jugando y muchos años dando clase, y en verdad la mayoría de ajedrecistas creen que cambiando piezas, nada más por el hecho de cambiar, va a mejorar nuestra posición, sin tener realmente una idea si realmente nos conviene, si realmente mejoramos la posición, sí, con estos cambios. Entonces, por eso es importantísimo saber en qué momento cada cambio nos va a convenir. Hay ocasiones en que nos conviene cambiar material y hay ocasiones que nos conviene eludir, que no nos conviene, y esto debido a que en ocasiones las piezas nuestras son mejores que las del oponente, entonces no es conveniente. Y cuando las piezas del oponente son superiores a las nuestras o nos están causando algún daño, alguna molestia, pues es necesario que propongamos el cambio, y más que si podemos obligarlo, pues lo hacemos, ¿verdad? Voy a comenzar a platicar un poquito, realmente cuando somos principiantes sobre el valor de las piezas, ¿verdad? Cuando somos principiantes se nos ha dicho que, déjenme nada más para que pueda yo avanzar, perdón, ya estamos, sí. Ok, vamos a comenzar. Cuando empezamos a mover las piezas, todo el mundo, pues obviamente fuimos principiantes, ¿verdad? Y en ocasiones, bueno, siempre se nos dijo que el valor de las piezas es como el que tenemos. Si aquí pudiera haber alguna diferencia entre algunos autores, es el caso de la dama, ¿no? Que a algunos le dan 9 o 10, pero realmente, como podemos ver, estos valores que se les asignan a las piezas realmente son y nos sirven como una base para saber cuándo debemos cambiar y cuándo no, pero cuando comenzamos con la iniciación en el ajedrez, después conforme vayamos subiendo nuestro nivel, tenemos que darnos cuenta que el valor de las piezas es de acuerdo a la función, de acuerdo a la actividad que estén desempeñando en el tablero. Por ejemplo, si yo tengo una pieza por ejemplo, la tengo un caballo bien colocado en una casilla en el centro, que nadie me lo pueda correr, pues entonces ese caballo va a valer más. Por eso se dice que el valor de las piezas es relativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que realmente, como repito, realmente valen de acuerdo a la función que estén ejerciendo en el tablero. Por ejemplo, en el presente diagrama podemos ver que tenemos un caballo en la banda. Un caballo en la banda, ahí, por ejemplo, como ustedes pueden ver, no va a poder mover más en la partida, realmente es como si tuviera una pieza de menos. Entonces, para esto, para el valor de las piezas, hay una cuestión pedagógica que yo realmente no lo he visto mucho en los libros, sino que lo he aprendido en la práctica y compartiendo con algunos entrenadores de México y con algunos entrenadores de otros países, que ellos utilizan mucho lo que son las decimales para el valor de las piezas. Y esto me parece sumamente importante que tanto jugadores como entrenadores lo practiquen, porque realmente eso es muy sencillo. Si nosotros empezamos a utilizar las decimales para dar un valor a las piezas, pues se va a entender cuándo una pieza de nosotros vale más, cuándo vale menos, cuándo sí nos conviene cambiar y cuándo no. ¿A qué me refiero con las decimales? Por ejemplo, en este momento, para mí, el caballo que está en el caballo que como ustedes pueden ver está en H1, no vale no vale 3, este caballo para mí valdría, y como no puedes salir, realmente lo mejor que tienes que cambiarse por un peón, pues ese caballo valdrá 2 o valdrá 1, realmente su valor, de acuerdo a la función que está desempeñando en la partida, pues es muy inferior de cuando empezó la partida, y muy inferior de acuerdo a cuando nos dicen cuando somos principiantes, que vale 3, ¿verdad? Y aquí realmente hasta temas, el caballo es muy torpe en este caso para hablar un poquito de las particularidades de cada pieza, porque aquí, por ejemplo, hasta podría llegar a sacrificar el alfil el negro, y si avanza el peón a séptima, el caballo no puede evitar la coronación del peón, ¿verdad? Entonces, esto es sumamente importante. Aquí tengo otro ejemplo. Esta es una partida que me tocó jugarla a mí en el torneo internacional Carlos Torre en 1999. Aquí podemos ver un final de torres con alfiles, donde podemos ver que el alfil de G7, que es el alfil mío, realmente no vale 3. Este alfil debe valer 2.5, 2.4, a lo mejor hasta 2. ¿Por qué? Porque realmente no está cumpliendo ninguna función
en la partida, ¿verdad? Está totalmente encerrado. Sin embargo, el alfil que está en F2 se puede colocar en una casilla central como en D4 y obviamente aumenta su valor. Entonces, repito, realmente si le damos siempre esa interpretación a las posiciones, de agregarle las decimales, nos va a ayudar muchísimo a saber cuándo podemos cambiar, cuándo nos conviene cambiar y cuándo no. Vamos al siguiente. Un segundito que aquí estoy experimentando. Ok. Aquí, por ejemplo, podemos ver una posición, voy a empezar con algunos ejemplos míos y como lo digo yo en mis pláticas, en mis conferencias, me gusta utilizar muchos de los ejemplos que yo he jugado porque les puedo platicar sobre todas las características de la posición, hasta los momentos psicológicos, a veces hasta le puedo platicar los momentos que en algunos casos, por ejemplo, donde un bando está obligado a ganar, que uno se los pueda narrar, por eso en ocasiones es importante y a mí en lo personal me gusta empezar con ejemplos que yo haya vivido, ¿verdad? Esta es una partida Recording stopped. Que a diferencia de la anterior, Recording in progress. Aquí tengo un caballo, como ustedes pueden ver, un caballo muy fuerte. Después vamos a ver esta partida para que vean, nada más que les quiero poner ese ejemplo. Aquí sí nos vamos a la evaluación de la posición. En la evaluación, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es la seguridad de reyes. Ambos reyes están seguros. Luego, en material, las negras tienen un peón de ventaja, ¿verdad? Pero yo para poder llegar con un caballo a D5 sacrifiqué un peón. Pero como podemos ver, ese caballo que está en D5, como está en una casilla inexpugnable, ¿qué quiere decir inexpugnable? Que no hay un peón que lo pueda correr debido a que los peones de las columnas vecinas, tanto de la C como de la E, ya avanzaron y no tienen las negras un alfil de casillas blancas que lo pudiera cambiar, ¿verdad? Entonces, este caballo en D5 está en una casilla inexpugnable y en lugar de valer 3, pónganlo, tal vez no valga, que digamos, realmente demasiado, pero sí vale unos 3.5 que hace una compensación por el peón de menos. Entonces, en ocasiones vale la pena, por ejemplo, en el caso de esta partida, yo sacrifico un peón para poder activar mi caballo, que a la postre las negras jugaron mal, como lo vamos a ver más adelante, y el caballo fue la pieza que definió la partida, ¿verdad? Y bueno, aquí uno de los problemas que siempre tenemos como ajedrecistas y es la constante pregunta que nos hacemos cuando se producen la posibilidad de cambios. Por ejemplo, esta es una posición que no se presentó, pero se podía presentar en una partida que jugué en Estados Unidos contra Robert Milzer, que era un jugador no de mucho rating, pero realmente para poder llegar aquí es que realmente cometió errores en la apertura. Pero aquí, por ejemplo, si analizamos bien esta posición, tenemos que saber realmente y qué nos va a ayudar a tomar una decisión. Por ejemplo, aquí muchos alumnos y jugadores me han dicho que el blanco, como tiene peón de ventaja, debe cambiar las damas. Y también me han dicho porque se supone que el bando que tiene ventaja material les convienen los cambios, ¿no? En ocasiones este tipo de cuestiones son importantes porque normalmente uno como jugador las sabe y como entrenador las repetimos mucho, ¿verdad? Pero también debemos saber que en ocasiones un peón no es una ventaja decisiva. Sí, eso puede ser una gran ventaja, pero pudiera ser que no fuera decisiva, ¿verdad? Y entonces en este momento realmente el blanco está muy bien, con dama por dama va a quedar con ventaja, pero también existe el evitar los cambios, ¿no? Pero de pronto decir, bueno, ¿qué tal si yo no cambio las damas? Y entonces aquí les digo, esta es una pregunta que ¿qué es lo que nos va a ayudar a resolver este problema? Pues realmente, si nos vamos a la evaluación de la posición, que es la brújula del plan, si nosotros sabemos evaluar, lo más probable es que tengamos el plan adecuado. Aquí, como pueden ver, si analizamos y si hacemos una evaluación de la posición, vamos a empezar por la seguridad de los reyes, que recuerden que los reyes son el elemento principal, sabemos, del ajedrez, ¿verdad? Yo puedo tener piezas de ventaja, puedo estar aparentemente ganando el material, pero si mi rey está muerto, pues ¿de qué me sirve, verdad? Entonces, como el rey es la pieza fundamental en el ajedrez, aquí debemos analizar primero y ver qué sucede con los reyes, ¿verdad? Como podemos ver, el rey negro ya se movió de su casilla inicial, ya no se va a poder enrocar, sí, más sin embargo hay un alfil igualmente que lo está amenazando. Entonces, si nos vamos a ese elemento fundamental, que es la seguridad de reyes, si nosotros cambiamos las damas, el rey ya no va a estar mal. ¿Por qué? Porque al cambiar las damas,
ya se va a poder defender y realmente no va a ser fácil para las blancas tener un ataque contra el rey. Sí pueden irse al final y materializar su ventaja en un final, pero ya no seguir atacando al rey. Entonces, sin embargo, si uno se basa, como les digo, en la brújula del plan, que es la evaluación, uno tiene que tomar, tiene que tomar, por ejemplo, la cuestión de decir, bueno, si el rey negro está mal, no me conviene cambiar damas, porque al cambiar damas desaparece el ataque. Y entonces aquí es donde surge que las blancas deben jugar dama F3. Y al hacer dama F3, ¿qué va a suceder? Que el rey negro sí va a quedar débil. Aquí lo tengo marcado como rojo, porque, repito, si cambio damas, le voy a restar fuerzas de ataque y el rey se va, por ejemplo, a dar la posibilidad que el rey logre defenderse. Entonces, aquí hay que ver cómo las blancas deben conservar las damas. Y la jugada para conservar las damas, que después lo voy a poner en un tablero, es dama F3. Y esa jugada, como les digo, gracias a una correcta evaluación es cuando se decide, no, yo debo seguir con las damas para que realmente el rey negro siga estando en peligro, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos otra posición, ¿verdad? Una de las grandes dudas y siempre de la estrategia del ajedrez es ¿qué es mejor, el caballo o el alfil, verdad? Que ahorita vamos a hablar también de las particularidades de cada pieza. Pero, por ejemplo, aquí como podemos ver en la presente posición, aquí podemos ver que los caballos son muy superiores. Aquí las blancas pueden cambiar su alfil de casillas negras por cualesquiera de los dos caballos, pero realmente el problema de las blancas que es esto, su alfil de casillas blancas no está trabajando. Y eso aquí como podemos ver en esta posición que está cerrada, los caballos son muy superiores. Y cuando veamos las particularidades de cada pieza, pues vamos a ver que obviamente la pareja de alfiles es muy superior cuando el juego está abierto, ¿sí? ¿Y debido a qué? Porque el alfil es una pieza que tiene una ventaja sobre el caballo. Vamos a hablar de las particularidades del alfil y del caballo. La particularidad que tiene el alfil es que puede recorrer con un solo movimiento de una esquina a otra esquina y el caballo es muy torpe. Entonces, si el juego está abierto, obviamente los alfiles van a tener libertad y van a tener fuerza porque su movimiento se va a potencializar. Ellos pueden tener movimientos, como les repito, ¿verdad? Que pueden recorrer de una esquina a otra. Y el caballo, la ventaja que tiene que el juego cerrado puede ir manobrando, puede ir cambiando, y el caballo, la ventaja que tiene sobre el alfil es que cambia de color, ¿sí? Y puede llegar a tocar las 64 casillas. Si nos vamos a las particularidades de cada pieza, el caballo, ¿de qué le presume al alfil? Pues precisamente eso, que el caballo le dice, ¿sabes? Yo puedo tocar las 64 casillas, más tú nada más 32. Y el alfil le presume, sí, pero yo puedo recorrer con un solo movimiento de una esquina a la otra. Y ahí es donde podemos entender por qué cuando el juego está cerrado los caballos son superiores y cuando la posición está abierta los alfiles tienen ventaja, ¿verdad? Bueno, vamos a ver una posición ahora donde el alfil es una partida modelo de Botvinnik contra Sorokin en Moscú de 1931. El campeón del mundo Botvinnik tiene, como podemos ver en la posición, un alfil contra un caballo, pero realmente el caballo, como ven, ya estamos en un final, es bastante torpe. El caballo está en la banda, mas sin embargo el alfil es muy fuerte. En algún momento dado lo podríamos colocar en D5 y ese alfil controla hacia el flanco del rey, controla hacia el flanco de dama y en muchos de los casos está controlando los puntos de acceso del caballo. Entonces tenemos que entender bien las particularidades de las piezas para poder saber cuándo una pieza es mejor que otra y en verdad saber cuándo nos conviene cambiar y no. Yo recuerdo un ejemplo, yo trabajé muchos años en Chihuahua, recuerdo un ejemplo de una alumna que es campeona nacional que una vez hizo un cambio de un caballo por un alfil y me acuerdo que yo le pregunté, disculpa, ¿por qué cambiaste ese caballo por el alfil? Me dice, no, es que valen lo mismo. Y para cuál fue mi sorpresa, porque yo ya habíamos trabajado exactamente que el valor es relativo, ¿verdad? El valor de las piezas es relativo. Digo, pero realmente tu caballo no vale 3, tu caballo valía más de 3 y el alfil no valía 3, valía menos, el alfil no tenía actividad y de pronto como que ella se quedó pensando y se dio cuenta de su caso error, pero en verdad en muchos de los casos cambiamos sin pensar en la transformación de la posición. Y como les digo, es algo muy natural del ajedrecista. Tengo una posibilidad de cambiar, pero como les digo, como repito, muchas veces no nos damos cuenta si realmente ese cambio nos favorece. ¿Sí? Bueno, posteriormente vamos a ver cómo terminó esta partida, pero eso es un ejemplo de la superioridad del alfil, ¿verdad? Vamos, perdón, aquí ya sé. Ok, al final vamos a poner ya lo que es vamos a admitir aquí. Al final vamos a ver lo de la bibliografía. Déjenme, nada más ya voy a mostrarles
ya voy a irme al chess base, donde voy a mostrarles algunos ejemplos para que podamos entender, y voy a empezar más o menos de lo básico a lo difícil, ¿verdad? Entonces, y voy a empezar con una partida rápidamente. Déjenme ya compartirles y esta partida tiene mucho que ver. La ha utilizado, a lo mejor en algunas de las conferencias que he dado, ha utilizado esta partida, pero esa partida realmente tiene muchísimas cosas que aprender. Y una de ellas va a ser en cuanto al tema que nos compete el día de hoy, que es el valor de las piezas. Realmente el cambio de material como tema fundamental estratégico tiene realmente una importancia. Hoy avanzar un poco rápido, aquí se dieron algunos cambios. Realmente en la apertura me dobla peones, no obtuve nada, ¿no? Luego en este momento se hicieron otros cambios con tal de la lucha por el centro, pero en realidad aquí esta posición, por ejemplo, yo la utilizo también en el tema de la planificación, donde aquí si las negras hubiesen adoptado el plan correcto, se hubiesen dado cuenta que tenían que jugar por el flanco del rey. ¿Por qué por el flanco del rey? Porque por ahí recuerden que el ajedrez simboliza la guerra. Tenemos los peones y son los soldados. El negro tiene 4 peones, que en este caso podrían ser 4 soldados contra 3. Aquí podemos ver, entonces realmente la lucha debiera ser para las negras en el flanco del rey, porque tienen más artillería, tienen más elementos. Mas, sin embargo, hicieron una jugada que parece muy natural, que ganan espacio en el flanco de dama, pero que en realidad en el flanco de dama no tenían nada que hacer. Por ejemplo, en este momento, el plan correcto hubiese sido jugar con G6, alfil G7 y F5, lanzar sus peones donde tienen mayoría más. Sin embargo, esto, como les digo, ya se vio en otros temas. Voy a avanzar un poco rápido hasta el momento que quiero que nos compete. Ahora ya me dio plan. Yo antes no tenía ningún plan y ahora tengo la pelea por la columna, ¿verdad? Ahí el negro quiso atacar la columna B, pero bueno, quedó un poco retrasado en su desarrollo. Ahora aquí no podía capturar el peón por el sencillo doblete de peón. Haría yo C4 ganando una torre, ¿verdad? Entonces quita la torre. Y este es un momento muy importante y es el que nos compete con el tema de la clase de hoy, el cambio de material. Aquí, por ejemplo, yo no voy a hacer un cambio, pero lo que sí voy a hacer es buscar la forma de mejorar una de las piezas. Y van a ver cómo más adelante se van a dar casos cuando uno logra mejorar las piezas, van a tener un valor mucho más alto que cuando iniciamos una partida, ¿verdad? Que todos sabemos que el caballo vale 3, el alfil 3, el peón, la unidad, y etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces aquí realmente la jugada que parece que tengo que hacer es avanzar el peón a C4 para proteger el peón de D5. Pero si lo hago, el caballo no va a tener casillas. Entonces aquí yo vi una maniobra para mejorar mi caballo sacrificando un peón y que a la postre me dio el triunfo, pero porque las negras no jugaron correctamente. Realmente si el negro hubiese hecho lo mismo que yo en un momento de la partida que se los voy a mencionar, si el negro hubiese querido sacrificar un peón para activar a su alfil, podían haber logrado la igualdad. Aquí jugó caballo C4, tocando a la torre. Si la torre quiere seguir protegiendo su peón de más, tiene que hacer torre C6. Hago caballo E3 y después de dama E6 viene la jugada C4, donde ya me está brindando una casilla muy fuerte para el caballo. Y como les digo, para hablar del valor relativo de las piezas, aquí el caballo cuando llegue a la casilla D5 va a valer más de 3. Entonces, realmente cuando yo llegue con mi caballo a D5 no es porque lo quiera cambiar por el alfil, simplemente voy a estar presionando en una casilla donde voy a dominar con mi caballo en D5 hacia el flanco de rey y hacia el flanco de dama. Como todos sabemos, un caballo en el centro domina 8 casillas y un caballo colocado en el centro, obviamente, pues va a valer más, que repito, si yo estuviera en la banda, muchas veces solo domino 2 casillas y en ocasiones nada más 2 o 3, pero en este caso en el centro es donde adquiere su mayor potencia el caballo, ¿verdad? Aquí las negras juegan torre B6, van a devolver el peón pensando que van a tener un contrajuego en el punto B2. Aquí yo recupero y aquí como podemos ver ya se ve que la posición de las blancas es mejor porque el material, si nos basamos en el material que tenemos, se supone que está parejo, ambos tenemos 6 peones, ambos tenemos damas, una torre y un caballo, un alfil, pero realmente en este momento parece que el blanco está mejor porque su caballo es muy superior al alfil, pero realmente si profundizamos, el negro aquí tiene una chance de activar a su alfil y no lo hizo. Pero fíjense qué curioso, por eso me gusta muchísimo esta posición, porque realmente si las negras juegan, aquí jugaron E4, ¿verdad? Que era su idea, amenazando entrar con la torre,
apoyar por alfil en B2, yo juego aquí B3, y aquí tenía el negro la misma chance que tuve yo para activar a mi caballo, que repito, yo sacrifiqué un peón para poder potencializar que mi caballo tuviera una casilla correcta. Aquí el negro tenía su oportunidad, y después de la jugada alfil D4, logra colocar su alfil en una casilla central muy fuerte, igual como yo tengo un caballo en D5, él tiene un alfil ya que apunta hacia el punto F2, ya está molestando hacia el rey. Yo puedo capturar el peón, pero aquí las negras tenían una jugada muy fuerte como F5, donde van a recuperar su peón y en realidad el blanco tiene que jugar con mucho cuidado. Por ejemplo, aquí podemos ver que puede haber amenaza. Realmente aquí el blanco ya tiene que jugar para más o menos ver la forma de igualar la posición. Por ejemplo, aquí no puedo capturar porque entonces la dama negra me daría jaque, el rey tiene que avanzar a H2 y después de alfil por F2, el rey que está muy mal y que se está muriendo sería el rey blanco. Entonces, fíjense cómo el negro no hizo un movimiento que realmente es correcto. Si hubiese sacrificado un peón aquí jugando alfil de 4, lograba la igualdad, más sin embargo, capturó, hizo un error muy grave, hizo E por D3 y aquí es donde vamos a ver que realmente, pero como les digo, realmente sí el caballo fue muy fuerte, pero las negras tenían esa misma oportunidad de decir, ¿sabes qué? Prefiero entregar un peón, pero voy a colocar mi alfil en una casilla donde va a valer mucho. Entonces aquí les digo, este es un ejemplo clarísimo de cómo el valor de las piezas es relativo, ¿verdad? Y en este caso, después de E por D3, ya se va a dar el triunfo para las blancas, ¿verdad? Por medio de una combinación donde vamos a ver por qué el caballo en una casilla muy fuerte ayuda hasta para más tácticos, ¿verdad? ¿Y cuál es el tema táctico que hace el caballo? Pues el ataque doble o comúnmente llamado en México como el doblete, ¿verdad? El doblete de caballo. Normalmente yo, o sea, conozco cuando el caballo hace un ataque doble como doblete y cuando lo hace el alfil o alguna otra de las piezas, el ataque doble. Pero el caballo tiene ese nombre en particular que se dice mucho el doblete. Entonces, después de jaque, juega G6 y aquí como podemos ver, marqué con rojo las casillas donde si yo logro alejar a la dama negra, pues después de caballo por F6 voy a atacar a esa dama y ganar la partida. Aquí no puedo atraerla porque aparte está la torre cubriendo esta casilla. A E4 pudiera intentarlo, pero la dama está defendida y a G4 pues no puedo, ¿verdad? Entonces aquí la jugada que gana la partida es torre a E8, ¿verdad? Este ya es un tema táctico, ya no tiene que ver con la estrategia, sino con el tema de combinaciones, ¿verdad? Con el tema de la combinación del doblete, pero gracias a que el caballo está en una posición muy fuerte, permite esto, ¿verdad? Si hace dama por torre, pues sencillamente vendría caballo por alfil, dando jaque y capturando a la dama, ¿verdad? Entonces no puede jugar y aquí la única jugada para no perder material sería alfil E7 y aquí, bueno, ya viene una secuencia forzada donde después de dama C3 amenazamos mate. Si hace G5 para tratar de dar un escape a su rey, pues le vamos a dar mate, entrando primero con la torre. ¿Por qué primero con la torre? Para que la dama espere al rey. Realmente aquí, normalmente, muchas de las queremos entrar con la pieza de mayor valor, pero tenemos que analizar si realmente eso es lo correcto. En este caso es correcto con la torre, porque la torre le va a dar un par de jaques donde va a obligar al rey negro a irse al campo de las blancas, tanto como rey F5, que hacemos G4, rey E4 y F3 mate, o dama E3, o si se va a H5, hacemos G4, rey H4 y recibimos al rey. Por eso la dama se espera ahí, ¿verdad? Entonces, en este momento, jugó el único movimiento F6, ¿verdad? Y aquí, para culminar la partida, vean cómo realmente la solución a esta posición nos la va a dar el tema de la presente conferencia. El tema es el cambio de material y aquí en verdad esta posición, les digo, la utilizo mucho, es una partida que jugué hace muchos años en un campeonato mundial sub-26 en San Juan, Puerto Rico, donde cuando pregunto cómo pueden ganar aquí las blancas, en muchas ocasiones me dicen dama 5, el blanco quiere seguir con ataques de mate, el blanco en ocasiones me han dicho dama F3, me han dicho muchas jugadas, pero en ocasiones se les va una jugada que es muy buena debido a que el alfil de E7 es la pieza fundamental que quedó encerrada, que no tiene movimientos, entonces se gana ya quitando la defensa de la dama, ¿verdad? Si nosotros logramos sacar, o por ejemplo, desaparecer la dama de E6 y la dama de C3, vamos a ver que este alfil está perdido, porque no tiene jugadas, porque la dama en C3 obligó al negro a hacer F6, y entonces aquí la jugada, y que con el tema que nos compete el día de hoy, con esta jugada dama E3,
proponiendo el cambio de dama se gana la partida. Una jugada sencilla, pero que con dama de 3 vamos a ver cómo el alfil, repito, D7 ya no tiene movimientos. Aquí puede cambiar. Si no cambia, pues igual le ganamos la pieza, ¿verdad? Porque ya tenemos 3 fuerzas y solo 2 defensas por parte de las negras. Entonces aquí la partida siguió dama por E3, F por E3, tuvo que tomar debido a que el alfil está atrapado y después de torre por E7 las negras abandonaron. Entonces aquí podemos ver y aprender mucho de esta partida. Repito, primero el valor relativo de las piezas. Ya vieron cómo un caballo puede valer más de 3 sí, en una casilla en el centro inexpugnable. Y un alfil podía haber recobrado su actividad igual colocándolo en D4, mas sin embargo no quiso sacrificar un peón y vea la tristeza del alfil. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver cómo murió el alfil gracias a que, y el alfil podía haber estado en D4, pero no lo hizo el negro y entonces por eso perdió la partida, ¿verdad? Debe haber activado su pieza. Y bueno, la jugada final, que es un ejemplo clave de cuando nos conviene cambiar material. Aquí las placas cambian material porque el alfil D7 queda totalmente atrapado. Y entonces, como repito, realmente muchísimo tenemos que utilizar, obviamente, para este tipo de decisiones, de cambiar o no, tenemos que evaluar, como repito, en la posición anterior, que la voy a mostrar ahorita, voy a continuar con esa posición para que la puedan ver todos, y en verdad es una partida que jugué. Realmente el jugador que lleva las negras no tenía mucho rating, no es un jugador que fuera muy connotado. Realmente después yo lo vi en una portada porque era un jugador que jugaba mucho, pero no tenía mucho nivel. Pero fíjense bien cómo se podía haber llegado a la posición que les puse en la introducción en las diapositivas, ¿no? Esta es una defensa filidor, donde juega caballo D7 y yo hago la jugada más agresiva que es alfil C4. Aquí la teoría y lo que yo siempre estudié y realmente cuando hace muchos años veía yo esta posición, decía que las negras solo tenían una jugada disponible que era la correcta, hacer C6. Pero sin embargo, alfil D7, caballo F6 eran malas. Por ejemplo, rápidamente, no vamos a ver aperturas, pero los quiero mencionar más un ejemplo. Si alfil E7 aquí puedo capturar, si captura de peón, una amenaza curiosa que normalmente amenazar mate al pastor sabemos que es malo si el otro tiene defensa, porque después la dama no la van a atacar, pero en este caso vamos a ganar una pieza porque estamos amenazando mate, ¿verdad? Pero bueno, realmente aquí y les digo, caballo F6, va a haber después un posterior caballo G5 y el blanco va a quedar ganado. Pero en lugar de C6, que es la teórica, a mí me hicieron H6. Y yo recuerdo que decía, bueno, yo sabía que alfil E7 era mala, que caballo F6 era mala y que 6 era la teórica. Entonces yo me enfrasqué a tratar de refutar este H6, que en un juego abierto, una jugada de este tipo puede causar estragos a las negras, porque realmente no están luchando por el centro. En el juego cerrado sabemos que se puede maniobrar, podemos en ocasiones hasta piezas que tenemos desarrollar, volverlas a su casilla original para colocarlas en un mejor lugar, pero eso sucede en el juego semicerrado, en el juego cerrado. Aquí en el juego abierto, realmente yo me tardé mucho en ver si podía castigar este movimiento y sí encontré cómo castigarlo. Capturé aquí, pero realmente fíjense bien, este tipo de cambios tenemos que valorar cuando alguien cambia. Por ejemplo, en este tipo de posiciones, el peón de D4, aparentemente por el D5, no lo está cambiando por el D5, lo está cambiando por el de D6, porque si se fijan la transformación, los peones que desaparecen después de peón por peón y peón por peón son el de D4 y el de D6. Mas, sin embargo, como pueden ver, ahora las negras recobran la actividad para su alfil, pero este cambio está justificado solo porque aquí hay un golpe táctico, que es entregar el alfil por F7, que así logré ganar la partida. Alfil por peón jaque, rey por caballo por E5 jaque. Pero el análisis de la posición que yo les decía es cuando existía esta opción, tomar de caballo, cambiábamos caballos y aquí alfil por F7 jaque. No puede capturar porque el rey está sobrecargado defendiendo a su dama. Y esta es la posición que le ponía en la introducción. Realmente me gustó mucho porque se puede entender el concepto. Había mencionado en la introducción, en el PowerPoint, en la diapositiva, que el rey negro está malo, tenemos que conservar las damas, pero no podemos jugar alfil de 5, perdón, no podemos jugar alfil de 5 porque simple y sencillamente nos hacen C6 y nos van a cambiar las damas, tenemos que retirar el alfil, ¿verdad? Entonces la única jugada que debemos analizar para cambiar las damas es dama F3, que esta es la jugada correcta. Aunque las negras tienen una jugada que nos puede complicar con caballo F6 porque están capturando el alfil y están jugando alfil a G4.
Y al hacer alfil G4 hay un punto de contacto en D1 que me está amenazando mate. Por ejemplo, si yo juego alfil B3, me hacen alfil G4 y ahora tengo que tener mucho cuidado porque si quito la dama a E3, a G3 o a E3, pues me van a dar mate en una jugada, ¿verdad? Me darían jaque mate en una. Entonces, la única jugada aquí sería dama D3 y entonces, ¿qué está pasando? Que sí estamos cambiando las damas, entonces las hubiéramos cambiado hace rato. Pero por eso la jugada del alfil B3 no es. Aquí es muy curioso, me gustan mucho los movimientos, las jugadas propuestas aquí. Una sencillamente que es alfil, por ejemplo, a G6. ¿Cuál creen que sea la idea? No, perdón, alfil H5. Aquí no, porque surte el mismo efecto. Alfil H5, aquí me quedé con la idea. No, alfil H5, la protección del peón, perdón. Esta jugada se ve un poco extraña porque el alfil está yendo una banda, pero estamos logrando el objetivo. No perdemos material y estamos dejando a este rey débil. Esta es una jugada que también dice el módulo. Otra jugada que dice, me parece más interesante, es el blanco no quiere material, tiene un peón de ventaja, pero realmente, como les digo, el objetivo principal es la debilidad del rey de las negras, que aquí mencionan la jugada dama B3, quitándose de la amenaza alfil G4, entregando este peón y protegiendo a su alfil que tenemos en F7, pero realmente aquí después de enroque corto, cuando la torre vaya a E1, vamos a poder ver cómo el rey de las negras está muy mal. Y como les digo, ¿qué fue lo que nos ayuda? La evaluación. Aquí realmente, como les digo, muchos alumnos me han dicho, profe, pero usted nos ha dicho que cuando tengamos ventaja de material, simplifiquemos. Sí, le digo, pero aquí la evaluación nos está diciendo que el rey negro está muy mal. Entonces tenemos que buscar la forma de seguir atacando a ese rey que ya perdió el enroque y que está mal colocado. Entonces, debido a eso, aquí debemos eludir el cambio de damas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos da? Como les digo, me gusta mucho repetir eso para entender que la brújula del plan es la evaluación. Si nosotros sabemos evaluar, es muy probable que podamos, sí, encontrar el plan correcto. Vamos a seguir ahora con un ejemplo. Y quiero, por ejemplo, no sé, hay algunas aperturas donde nos han dicho, ahorita les comparto déjenme comparto la pantalla. Hay muchos ejemplos aquí y ya voy a compartirles. Hay muchas aperturas donde yo recuerdo, por ejemplo, en la Caro Can, y es una variante que está de moda porque la jugó Carlsen por ahí y de pronto todo el mundo está haciendo caballo F6, o muchísimas gentes. Últimamente yo he estado jugando varios torneos en Estados Unidos y esta jugada la hacen muchísimos competidores, muchísimos jugadores. Y les digo, normalmente cuando un campeón del mundo, cuando un jugador de la elite hace una variante, como que se pone de moda y todo el mundo quiere jugar lo mismo, ¿verdad? Pero, por ejemplo, aquí yo recuerdo mucho cuando se cambia caballo por F6 y capturan con este. Recuerdo que las particularidades o lo que se recomendaba en esta posición decía que esta es una posición donde las negras adquieren rápido actividad, pero están doblando peones, pero en compensación rápidamente se van a poder enrocar y luchar con su torre en E8. Pero recuerdo mucho un comentario que decían que si sacábamos todas las piezas menores y nos quedábamos con los peones y con el rey, el final está ganado. ¿Por qué? Porque el blanco tiene 4 contra 3, 4 peones contra 3 en el flanco de dama, ¿sí? Y las negras solo tienen 3 peones. Entonces, por aquí el blanco va a intentar pasar un peón y en el otro flanco las negras tienen el 4 contra 3, pero realmente estos 4 peones no van a pasar un peón. Si nos imaginamos que no existen las piezas, por ejemplo, aquí las blancas pudieran quedarse con esta estructura. Olvídense que las piezas otras existen, ¿verdad? Así, por ejemplo, y el negro no va a poder pasar un peón jamás. El blanco no va a tocar ya ningún peón. Si le toman, va a tomar. Mas, sin embargo, va a ser un C4 y crear un peón pasado y con ese peón pasado ganar. Ok, obviamente el bando que tiene las piezas negras debe evitar todos los cambios. Si se queda, por ejemplo, con una torre, es muy probable que sean tablas. Entonces, esas son las particularidades en general, pero les digo, en ocasiones llega a pasar y jugadores no se dan cuenta de los conceptos fundamentales en ocasiones de los finales. Por ejemplo, a mí me tocó, les voy a poner un ejemplo de una partida jugada en internet, donde curiosamente se me presentó una posición parecida, donde pude comprobar
realmente que sí es cierto que en este tipo de finales, obviamente cuando se tiene un peón o sea, una estructura de peones así se puede ganar, y es la siguiente posición. Esta es una partida que jugué hace unos cuantos días en Lichess, ¿verdad? Y aquí, como podemos ver, las negras, en lugar de retirar su alfil a F7, cometen un grave error y en jugar un movimiento que es malo, va a ser G5. ¿Por qué es malo? Porque me va a permitir, como les comentaba, la simplificación y quedarme yo con un peón. Ahora es en el flanco de rey. Yo voy a tener un 3 contra 2 en el flanco de rey y el 4 contra 3, pues realmente no le va a servir porque no va a poder pasar un peón. Entonces aquí yo hago los cambios pertinentes y otra jugada con admiración. Cambiarle las torres para entrar a un final de peones y después lograr entonces la ventaja, ¿verdad? Aquí yo, como comento, voy a crear un peón pasado. Realmente se avanzaron aquí y aquí ya lo creo, ¿verdad? Me captura y le hago rey F3. Ahora vean cómo después de B5 yo puedo sencillamente mover el rey, no tengo por qué tomar y las negras no van a pasar su peón. Y entonces ahora cierran, pero aquí ya se gana muy fácil. Al final le como y ya tengo dos peones. Aquí se quiso ir al flanco de dama, pero realmente corono con muchos tiempos y la partida se gana muy fácil, ¿no? Pero les digo, estos son errores muy comunes. Por eso cada apertura tiene sus particularidades. Si yo voy a jugar la línea de la Caro Can que les mencioné, pues obviamente no voy a cambiar todas las piezas porque sé que el final está perdido. Y como ya lo demostré en este ejemplo, ¿va? Y así muchas de las aperturas tienen sus estrategias y uno tiene que conocer cuándo realmente le conviene cambiar esa apertura, cuándo no, porque en verdad son de los factores fundamentales en general. Bueno, vamos a entrar ahora con las particularidades de las piezas, que esto nos va a ayudar a comprender por qué en ocasiones hay posiciones en las cuales tenemos algo mejor y después algo peor. Aquí, por ejemplo, unos ejemplos que les voy a mencionar para que hablemos sobre las particularidades. Una de las piezas o de las preguntas que normalmente nos hacemos, ¿cuál es mejor, el caballo o el alfil? Y repito, ¿el caballo de qué le presume un alfil? Pues que puede tocar las 64 casillas. Y el alfil que puede recorrer todo el tablero de esquina a esquina en una jugada. Por ejemplo, en esta posición, ¿de qué le sirve al alfil esa gran actividad que tiene si no hay lucha más que en el flanco del rey? Si se fijan, el alfil una jugada, si le puede jugar varias casillas, pero ¿de qué le sirve? De nada. Aquí no hay lucha ni en B7 ni en C6. Entonces, esta posición realmente está totalmente igualada. ¿Por qué? Porque esa actividad grande que tiene el alfil aquí se le reduce porque solo hay juego en el flanco del rey. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En la siguiente posición ya hay peones en el flanco de rey y peones en el flanco de dama, pero realmente hay un equilibrio porque son estructuras similares, ¿verdad? Entonces tiene dos peones el blanco en el flanco de dama, dos peones el negro y tres en el otro flanco. Aquí sí hay una ligerísima ventaja del alfil porque pudiera haber juego en los dos flancos, pero en realidad bien jugado por las negras también debe ser tablas, aunque ahora sí el alfil mejora un poco. Vamos a la siguiente posición, que aquí ya cambia todo. Aquí, como podemos ver, ya no es una posición donde tengan una estructura simétrica, sino el blanco tiene ventaja en el flanco de dama, ventaja material en el flanco de dama y el negro en el flanco de rey. Aquí sí es donde el alfil va a ser muy superior, porque ahora sí el blanco va a poder tratar de crear un peón pasado en el flanco de dama y el alfil va a tener la particularidad, gracias a su gran alcance, en algún momento dado de poder atacar y defender. Por ejemplo, el alfil en ocasión apoya su peón pasado y defiende que el otro avance. O sea, puede hacer una labor de ataque y defensa. Y normalmente el caballo, por su corta movilidad, sabemos que se mueve en él, entonces o ataca o defiende, pero muchas veces no puede cumplir las dos funciones. Entonces hay que conocer el tipo de estructura. Por ejemplo, si yo soy blanca, voy a tratar de llegar a este final. Y si soy negra, saber que estoy inferior y si lo puedo evitar, lo voy a evitar, ¿verdad? Vamos a la siguiente posición. Aquí vamos a ver otra posición donde vamos a ver poco de las torpezas del caballo. Por ejemplo, en esta posición, las blancas están totalmente perdidas. Y no nada más porque hay peones en ambos flancos, sino porque hay un detalle táctico. Vamos a ver que el caballo en ocasiones es muy torpe para controlar los peones pasados. Por ejemplo, aquí le están capturando el peón de B2. Podría defenderlo con caballo C4, pero aquí el alfil es tan fuerte y el caballo tan torpe que aquí las negras pueden sacrificar su alfil y cuando capture avanzamos el peón y el caballo es tan torpe que no puede detener el peón. Le faltaba una columna a la izquierda para poderlo, y aquí no hay fuerza que ya detenga el peón, ¿verdad? Estoy capturando, avanzando, y realmente aquí es una superioridad muy grande del alfil, ¿verdad? Vamos a ver, por ejemplo, otras de las torpezas del caballo. Por ejemplo, en esta posición,
el peón de las blancas está a punto de coronar. Le toca jugar a las negras. Si le tocara al blanco, pues sencillamente saca al rey a B7 y corona la que sigue. Pero vean que una total desproporción en el material. El blanco tiene peón y caballo de ventaja, más sin embargo, si las negras saben jugar, van a lograr el empate. ¿Y por qué lo van a lograr? Porque el caballo es muy torpe. El caballo no pierde tiempo. Como ustedes pueden ver, el caballo siempre va a ir de negro. Si está en casilla blanca, va a ir a negro. Y si está en casilla negra, blanca. Y no puede perder un tiempo. Aquí las negras colocándose al jaque del caballo. ¿A qué me refiero? Las negras requieren que cuando este caballo se acerque, si el rey está en C8, el caballo le dé jaque. Para cuando se mueva negro, el caballo se tenga que ir a fuerzas a blanca y entonces vuelve a agarrar la casilla blanca. Y como vamos a ver, si las negras saben jugar y hacen rey C8, van a lograr el empate. ¿Por qué? Porque el caballo se puede acercar, pero el rey negro siempre le va a estar molestando. Y como les digo, aquí después del jaque, rey C7. Y si las negras pudiesen perder un peón y llegar a esta posición y que le tocase jugar a las negras, pues con esta jugada aquí ganaría la partida. Aquí podemos ver un mutuo Suxban. Si le toca al blanco es tablas, pero si le toca a las negras, las blancas ganan. ¿Por qué? Porque tienen que dejar la casilla C8 y el rey blanco se va a poder mover, pero le toca al blanco. Y por más que juegue el caballo, no va a poder sacar al rey porque no pierde tiempo. Y en esta posición podemos ver esa torpeza que tiene el caballo. Vamos a ver ahora una de las particularidades del alfil, que el alfil sí triangula. ¿A qué le llamamos triangulación en el ajedrez? Es arribar a la misma posición, pero cediendo el turno a jugar o perder un tiempo. Por ejemplo, esta posición es una posición del mate de alfil y caballo, que hay un método conocido como el método de la W, que se utiliza mucho para dar el mate, pero precisamente se necesita llegar a esta posición, pero que le toque jugar a las negras. Y en este caso le toca jugar al blanco. Entonces el blanco puede jugar con su alfil y con su alfil va a lograr esta posición. Por ejemplo, aquí hay que quitar el alfil a cualquier casilla menos a F5. ¿Por qué F5 no? Porque es la casilla que necesitamos utilizar en el movimiento 2 si las negras juegan rey a E8. Si juegan rey a E8, colocamos alfil F5, rey F8 y vean cómo el alfil perfectamente logró triangular y llegar a la posición teórica donde después no vamos a ver ahorita el método, nada más quiero decirles cómo el alfil sí puede triangular con este ejemplo de la posición de alfil y caballo. Llegamos a la misma posición, pero ahora le toca jugar a las negras. Entonces el alfil sí es una pieza muy fuerte y que puede llegar a perder tiempo, puede llegar a triangular y conseguir este tipo de posiciones, ¿verdad? Bueno, vamos a la que sigue. Esta posición, por ejemplo, es una posición que curiosamente yo estudié hace muchos años en un libro que un libro que se llama Estrategia Moderna en Ajedrez, que sin embargo tiene algunos errores. Y a mí me tocó vivirlo en carne propia, porque yo llegué en Estados Unidos a una posición muy parecida con el caballo, que el caballo superior, porque como pueden ver el alfil, sus dos peones, el de E5 y el de C5, pues le están limitando su acción. Entonces el alfil va a estar defendiendo esos peones. Sin embargo, en el libro de Ludwig Spangman dicen que las blancas ganan. Ellos daban un método, por ejemplo, que el caballo sencillamente iba dando jaques y el rey iba entrando. Ahora, la siguiente fase del plan de las blancas es dar un jaque en G4 para colocar su rey tanto en G5 o G6, ¿no? Y entonces el Blue de Palman ponía ejemplos así, el blanco va maniobrando, da jaque y el rey se va colocando. Ahora la siguiente estrategia es colocar el caballo en G5 jaque. Y si lo captura, si hace cambios, el final está ganado porque el rey va a poder atacar a los peones y sí, porque el rey negro no tiene la oportunidad de avanzar. Por ejemplo, aquí sencillamente puede hacer caballo H6 y aquí podemos ver que si alfil por rey por igualmente no va a lograr las negras nada porque aquí tenemos el rodeo. Este rey no se puede acercar y poco a poco el rey de las blancas va a ir ganando terreno hasta que va a ganar los dos peones. Si hubiese nada más un peón sería tablas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las negras podrían jugar a la oposición, pero aquí como existen dos peones está totalmente perdido porque perdería dos peones. Pero bueno, realmente esta posición que Blue de Paz da como ganada, curiosamente a mí se me presentó, pero aquí colocando bien las negras, colocando bien su alfil en la diagonal que va desde H6 a 1 realmente estable. ¿Por qué? Porque pudiera lograr, por ejemplo, en lugar de esta jugada, pudiese jugar de esta manera y colocar su alfil en F4, una defensa que no dio Pashman, y cuando le den jaque, por ejemplo, ya la casilla G5 no puede
puede llegar el rey. Por ejemplo, aquí puede jugar rey F6 y si el rey quiere entrar, siempre tiene una jugada como rey G7 este tiempo y el rey no logra entrar. Realmente a mí me tocó, como les digo, jugar y cuando el rival me hizo la defensa correcta, después les voy a poner el ejemplo, por allá en la parte final, después en mi partida, esa ventaja la pude canalizar una partida bastante larga según un torneo en Estados Unidos, pero que realmente yo me desesperé. Es una posición parecida. Como pueden ver, fíjense las diferencias. Lo parecido. Aquí yo tengo el caballo, aunque hay muchos peones, es muy parecido. El alfil es muy torpe. Yo aquí en cualquier momento puedo cambiar piezas, pero el alfil lo tenía bien colocado y yo no logré entrar. Aquí yo le daba jaque y él hacía su defensa correcta. Realmente es un final muy largo, que yo todavía me fui y me comí el peón de F3 y debe seguir siendo tablas. Para mí esta es una partida decisiva en la penúltima ronda donde tanto empatando como ganando me tocaba en la final un gran maestro. Yo realmente quería ganar y aquí me arriesgué. Aquí en algún momento él tiene que tratar de entregar un peón y ver si puede actar a su rey, pero al final vamos a llegar al final porque no supo jugar y en un momento dado, fíjense bien, yo trato, es un final parecidísimo y a pesar que tengo peón de mala estructura, se da igual, estamos llegando a la posición muy parecida y aquí es donde les digo que en un momento dado él me dejó entrar, aquí tenía que haber ido con su rey. Sin embargo, porque este momento me hace rey de 3 porque no quiso que le diera el jaque y vean cómo ahora sí llegamos a la posición, nada más que con colores invertidos y el final ya lo gana como dice el libro. Entonces hay que tener mucho cuidado, pero realmente sí en posiciones donde el alfil es malo, el caballo puede maniobrar, puede estar haciendo muchísimas acciones y poder lograr ganar el final. Ya en este momento abandonó la partida porque ahora sí, la siguiente estrategia es igual, darle jaque en B4, ganar la casilla C4 y luego hacer un caballo C2 y ganar el primer peón y después seguir con los demás peones, ¿verdad? Pero bueno, aquí podemos ver esa superioridad que tiene el caballo contra el alfil y que les digo, realmente aquí sí me noté, la verdad que dije, Pachman se equivocó porque en verdad dejó una situación, como les digo, realmente una situación en la cual decía que estaba ganado la posición y no. Bueno, vamos a pasar ahora a un ejemplo donde en ocasiones hay ciertas aperturas y yo, por ejemplo, tengo algunas aperturas donde prefiero jugar con los caballos que con los alfiles. Fíjense, voy a mostrarles, voy aquí a voltear el tablero, yo soy negra, si por ejemplo ahí en la India del Rey, la defensa india del Rey con alfil G4, yo he jugado cientos de partidas de esta manera. ¿Qué hago este cambio? Alfil por C3. A lo mejor alguien dirá, pero ¿cómo entregar los alfiles tan pronto? Realmente yo entrego por esta estructura, por lograr estos peones doblados, porque tenemos que tener mucho cuidado que los alfiles no nos ataquen rápidamente a nuestro rey. Luego aquí inmediatamente trato de cerrar el centro. Y esta es una posición complicada, no quiero decir que estoy ganado, no, realmente no, aquí puede haber mucha lucha, pero las blancas tienen que saber jugar, pero en verdad aquí he llegado a muchas posiciones como la presente que me hacen un error, porque este F4 lo que me va a dejar es una casilla muy fuerte para el caballo de D7, la casilla 5 y el caballo de A5, cuando se coloque en C5, la posición de las negras va a ser muy superior. Y en verdad les digo, porque yo he oído a varios compañeros en ocasión, recuerdo hace muchos años en una partida, un jugador, un amigo, decía, no, me siento muy bien, tengo pareja de alfiles. Pero cuando yo vi su posición, la verdad yo decía, sí tiene pareja de alfiles, pero los caballos del rival son mejores que cualquiera de esos dos alfiles. Y en verdad les digo, a veces sucede que creemos que siempre los alfiles son mejores, pero los alfiles cuando tienen actividad que están en posición abierta son mejores, pero en este caso los caballos van a quedar en una posición sumamente fuerte hasta pasar pasino, caballo de 5, como pueden ver la superioridad de los caballos es inmensa. Tengo los dos caballos fuertísimos y aquí aparte que me sacrificó un peón, bueno, ya voy a quedar con un peón de ventaja y después, bueno, logré ya abrir la posición porque mis caballos se lograron colocar, que en ocasiones a veces no es bueno cambiar material y bueno, aquí ya se presentó otra, realmente la partida no fue así, ¿no? Pero bueno, se llega hasta aquí en el momento, antes de hacer F5, pues que hay muchísima ventaja por parte de los caballos, ¿no? Este es un ejemplo, vamos al siguiente. Esta es la partida que les había mencionado, voy a voltearles el tablero, voy a avanzar un poquito rápido la partida de Botvinnik. Él con blancas llegó a una posición donde el alfil es muy superior, entonces uno tiene que ver en qué momentos, y este es un ejemplo que viene en los libros de estrategia. Después les voy a dar una bibliografía, realmente esto es un ejemplo fantástico de cómo Botvinnik sabía en qué momento debía cambiar piezas y en cuál, ¿no? Aquí, por ejemplo, quiso mover el alfil si lo tomaban realmente por el dominio rápido de la columna, y si caballo por C4, dama por el alfil de C8 no se va a poder desarrollar
¿sí? ¿Por qué? Porque las dos torres ya están enfiladas, prefirió el dominio de la columna D que la pareja de ahí. Hay que quedarse con el alfil de C4, ¿no? Que ya el alfil, bueno, ya se cambió un par de alfiles, pero por la actividad juega mejor así, le hacen dama C5, alfilado. Caballo F6, E4 y E5. Y este es un momento importantísimo, y en los libros de estrategia hablan de aquí de la gran comprensión estratégica que tenía Botvinnik, que tiene que ver aquí con el cambio de material. Él se da cuenta que la dama en C5 le está impidiendo que él pueda jugar a 5 y molestar a este caballo, y la dama está controlando puntos importantes. Entonces él decide y encuentra la jugada correcta, que es una jugada que a veces nos es difícil hacer, y él hace dama E3, cambiando damas, dobla peones, pero realmente es la única forma que encontró, y es una forma, y es una jugada con signo de admiración, porque después las piezas negras no van a tener buenas casillas. Como podemos ver, si no cambia, pues ya voy a poder hacer a 5, y la dama molesta muchísimo. Aquí cambiaron, y vean cómo empieza a presionar, caballo C8, ahora va a entrar por la columna C, cambiaron y ahora juega caballo D5. El otro jugó caballo C6 y vean, ahora vamos a entrar al final que les comento, de un alfil muy fuerte donde siempre va a estar tocando hacia el punto F7, en ocasiones se puede colocar en D5 y va a ser tiene una ventaja grandísima el alfil, ¿verdad? Jugó torre B8 y ahí está entregando un peón temporal, pero después lo va a recuperar en F7. Y aquí, como podemos ver, se recupera el peón. Y ya vean cómo el alfil es muy superior. Ahora, aparte el dominio de la columna, ahora se coloca en D5 el alfil y está controlando hacia el flanco de rey y hacia el flanco de ama. Lo que digo, en posiciones abiertas, repito, el alfil es sumamente superior. Aquí la partida siguió con B5 y ahora va poco a poco y hace una jugada con admiración. Con el B3, ese caballo ya no se va a poder volver a mover en la partida, a menos de, obviamente, que la torre y el alfil se muevan, pero si se van a mover es porque van a lograr otro objetivo. Pero en realidad ya el caballo quedó relegado en la casilla 5 y vamos a ver cómo Botvinnik poco a poco fue mejorando. Hace falta llevar al rey. No va a tomar con el alfil porque no le va a dar vida al caballo. Y ahí fue poco a poco y ahí estuvo maniobrando, no encontraba el plan correcto y ahora amagaba con irse a comer un peón, después con hacer otra vez torre C7 para que el caballo no juegue, hasta que por fin encontró el plan, ¿no? Fue colocando sus piezas hacia el alfil F7, aquí le puede dar el regreso al caballo a C6, pero va a colocar su alfil en G6. Entonces aquí si juega, fíjense bien, por ejemplo, si juega rey G7, que es una jugada donde se expone a un jaque al descubierto, pero a lo mejor tal vez diga el negro, pero de momento ese jaque al descubierto no me come nada, no me ataca nada, porque no tengo piezas en blanco, ¿verdad? Pero aquí la jugada ganadora ya sería B4, donde mandaría forzosamente este caballo a cualquiera de las casillas blancas y le daría jaque y ganaría la pieza, ¿no? Ahora, si se va, no tiene casilla, ¿no? Por eso no puede jugar rey G7 y después de torre F6, ya el caballo juega, pero ahora ya tiene hasta rey de mate, juega torre F8, amenazábamos torre C8 mate, y ahora hace este plan muy sencillo donde da jaque y juega alfil F7. Vean qué bonito encontró, ahora amenaza a torre H7 mate. Entonces tuvo que sacrificar la calidad y aquí rey G8 y rey G6. Ahora sencillamente el blanco quiere avanzar su peón hasta H7 y dar mate, ¿verdad? Y ahora aquí la posición está totalmente perdida. Las negras jugaron caballo D2 y aquí fue donde aprovecha el ataque doble, ¿verdad? Aquí amenazó mate en D8 y capturando el caballo. Pero realmente este es un ejemplo fantástico de cómo jugó Botvinnik con un alfil muy fuerte contra el caballo. Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo, es uno de los ejemplos en el tema que nos compete, que es el cambio de material, que en verdad que me maravilló cuando lo vi, y ahorita les voy a explicar. Porque es un ejemplo bueno, perdón, voy a dejarlo un poquito para ver dos ejemplos de uno de los temas cuando se va a cambiar material, es saber simplificar. Es otra de las cuestiones. ¿Cuándo obligar y cambiar piezas, reducirlas hasta, obviamente, cuando logremos tener una posición ganada? Aquí, esta es una partida que jugué en Beijing en el 2008, que fuimos con el equipo mexicano. Creo que fue una de las últimas veces que jugué con el equipo de México en el 2008, que fuimos, como repito, a Beijing, China, donde se me presentó la siguiente partida. Voy a avanzar un poquito rápido y donde no caen muchas de las ocasiones la simplificación. Ahí me jugaron mal, la verdad, y quedé con mucha ventaja, pero como les digo, a veces las simplificaciones, el saber simplificar, y no me podían comer por el mate N8, ¿va? Aquí ya tengo ventaja material, aquí estoy propiciando todos los cambios. Ahora alfil E5, y aquí ya debilito su posición, centralizo mi dama, me amenaza el mate, sencillamente lo quito. Aquí juego C3, me hacen dama F7, la amenazo,
Aquí estoy totalmente ganado, pero aquí es muy curioso porque hago G3 y después de H5, aquí debe haber varias formas para ganar, pero en verdad uno de los consejos que yo siempre le doy a los alumnos es: si ya puedes simplificar y restarle todas las fuerzas a tu rival, ya hazlo, porque en el final aquí ya realmente tengo muchísima ventaja material, y si logro cambiar las damas y una torre, pues voy a ganar muy fácil. Y aquí fíjense la jugada que hago para simplificar la partida. Como les digo, realmente no es obligatorio, pero con eso yo le resto, ya realmente le quito toda oportunidad. Él sentía que podía tener oportunidades de hacer un H4, sacrificarme el alfil, buscar hacer algo para atacarme a mi rey, o sentir que tenía posibilidades más. Sin embargo, con la jugada enfriadora, vean la clase de jugada que dice dama por G8. Si captura con la dama, la idea es hacer torre E8 y simple y sencillamente ya simplifiqué, y si se pueden dar cuenta, con el alfil solo no me puede hacer ningún daño, ¿no? Pero tomó de rey, bueno, aquí ya había calculado que íbamos a llegar a esta posición, jaque, y si rey H6 le doy jaque y no puede seguir el rey avanzando, porque le daría jaque mate. Y entonces aquí no tendría más que dama H7, ya logré el objetivo de cambiar las piezas, y sencillamente, por ejemplo, aquí hacerle torre 6 y ganar la posición. Este tipo de posición realmente es un método de cambiar piezas simplificando. Cuando ya al final está ganado, vale la pena simplificar. Fíjense bien, hay una experiencia que, por ejemplo, en la siguiente posición, por un final que se dio parecido, déjenme llegar a la posición, porque realmente ahorita no nos compete la apertura ni nada por el estilo, sino quiero llegar ya al final de la partida. Fíjense bien. Este es un final que se me presentó esta es una partida contra un maestro, que en paz descanse, el maestro internacional mexicano Alberto Escobedo. Estoy totalmente ganado, es una dama contra una torre. Él me juega torre de 6 aquí, y aquí es curioso, les digo como anécdota, un final de dama contra torre lo jugó un mexicano que derrotó al terrible Víctor Cosnoy con la torre. Y en verdad uno pensaría que no, pero corrió el riesgo, y de pronto el gran maestro, que fue candidato a campeón del mundo, Cosnoy, en un momento cometió el error y le dieron un jaque con la torre y le comieron la dama. Claro que esto les digo, si jugamos con cuidado no nos debe de pasar, pero por ejemplo aquí sencillamente estoy seguro que si yo le doy jaque, quito la dama, él sigue jugando, pero en el momento le hago la jugada sencilla, simplifico, sacrifico mi dama por una torre, pero sé que ya estoy llegando a un final donde voy a coronar, no me lo pueden evitar, y este tipo de cambio de material, de simplificaciones, realmente es muy práctico. Si yo pongo el módulo jamás va a decir que haga dama por torre, pero les digo, ya en el juego práctico, yo estoy seguro que con dama por torre llega un final que no corro ningún riesgo, y obviamente ya en el juego de seres humanos, obviamente pues el que se queda con las piezas negras, pues obviamente se da cuenta que ya no tiene ninguna fuerza, nada, y entonces, por ende, cuando dice dama por D6, abandonó la partida, ¿verdad? Bueno, ahora sí voy a pasar los ejemplos. Les digo, el siguiente ejemplo es un ejemplo que realmente me maravilló. Es una partida de Anatoly Karpov contra Kamsky, que en verdad dejen llegar a la posición. Ahorita les comparto la posición, donde yo me maravillé con el plan que hizo Gata Kamsky, luego derrotar al ex campeón del mundo. Yo les voy a poner una posición ya les comparto. A partir de aquí, por ejemplo, aquí ya estamos ya pasando casi al final. Hubo un medio juego bastante fuerte donde las piezas blancas lograron desequilibrar el material y se quedaron con una dama contra torre y una pieza menor, que en este caso sería torre y un alfil y un peón, ¿verdad? En este momento tiene 5 peones, aunque el peón de A5 está cayendo, son 5 peones contra 4 de las negras y una dama contra una torre y un alfil. Aquí siguió en la partida, Gata Kamsky jugó dama E4, pero primero A6, no le hicieron peón por peón, entregó el peón, dijo: antes de estarlo cuidando, prefiero, si captura peón por peón, pues ya vean cómo quedaron doblados los peones. Ahora se dama E4 y aquí las negras simplifican y ahora juegan torre de F a E8. Y aquí es donde nos preguntamos, en este momento el negro está provocando, está invitando más que nada al cambio de torres. Obviamente no está sacrificando piezas, porque las blancas no pueden capturar al caballo. ¿Por qué? Porque está el tema del mate en la primera fila. Por eso se justifica la jugada torre 8. Yo aquí me gustaría dejarles un minuto en la posición, a ver si alguien me pudiera escribir por el chat qué creen que deban hacer aquí las blancas. Obviamente, ¿qué podríamos pensar? Cambiar torres, defenderla o moverla.
Y si la vamos a defender, ¿con qué la defenderíamos? Con dama, con el rey. Y si la vamos a mover, ¿a dónde la moveríamos? ¿Verdad? Es una posición sumamente interesante. Esta la había analizado por un gran maestro y la verdad yo me quedé maravillado del gran concepto que demostró aquí Kata Kamsky en cuanto al tema que nos compete del cambio de material. A ver, ¿quién me dice? ¿Ya tiene? ¿Me puede escribir por el chat si tienen habilitado el chat? Sí, lo acabamos de activar para que puedan testar. Ah, perfecto, muy amable, gracias. Ok. A ver, Roberto. Ya tengo aquí, por ejemplo, un chat. Ok, me acaban de decir, fíjense las jugadas, torre C1, torre por E8 y torre 3. Bueno, torre C1 es una jugada que pierde la partida. Fíjense bien, no tan solo es una jugada que evitan el campo, con este ya perdieron. ¿Por qué? Porque aquí va a haber un contragolpe con caballo D4 y ahora te estoy capturando la torre, te estoy capturando la dama. Si tú bajas a proteger a tu torre, pues te voy a cambiar y te voy a dar un doblete. Y si cambias torres, te voy a hacer un jaque intermedio comiéndote la dama y se acaba la partida. Entonces, torre C1 es una jugada muy mala, es una jugada perdedora. Hay quien me dice rey F1, a ver, también nos comentan acá, creo que no se debe cambiar porque es difícil jugar el final, así que mencionan torre B1, por ahí va más o menos la idea de hoy Ryotaro, más o menos por ahí va torre D1, el problema de torre D1 es que te van a seguir cambiando las piezas. Si yo juego, por ejemplo, aquí, fíjense bien, yo regreso la torre a D1, pues me va a hacer torre D8. Y entonces, si aquí le voy a decir, no es bueno cambiar torres. Y la verdad es que este fue un concepto bastante bueno que hizo Gata Kamsky. Cambia torres, le capturan con la torre, como ya comenté, este caballo está envenenado, se puede dar un aire, pero fíjense cómo después de torre 6, el negro crea una especie de fortaleza. A esto se le llama que realmente el negro va a tratar de esperar con su torre y con su caballo, vean cómo protegen bien. El peón día 6 no le importa, pero el que le importa es el día 7, que es el que va a detener al de A3. Entonces esta posición es muy difícil de ganar con la pura dama. El blanco se quedó con una pieza de ataque sola, la dama, y va a ser muy difícil que pueda desequilibrar. Yo no dudo que esté mejor el blanco, pero realmente esta es una fortaleza muy difícil de quebrantar. He ahí el concepto de Gata Kamsky, que en este momento hizo una jugada que me maravilló y viendo después, analizando bien la partida y demás, uno la entiende y ahorita se las voy a explicar. Miren la jugada que hizo. Y viene con signo de admiración. Torre a 1. Yo hasta he hecho la broma, he hecho el chiste con alumnos que les digo, jóvenes, si yo no profundizo en la posición y algún alumno me hace torre a 1, lo he hecho, ¿por qué ponen la torre en una columna cerrada? Ya sabemos que hay ocasiones, los que estuvieron en la plática de la profilaxis, hay un tema que se llama la torre misteriosa, que en ocasiones la jugada correcta es poner la torre en una columna cerrada por si se abre. Aquí obviamente no es por ese concepto, la torre en A1 no se coloca por si la columna A se va a abrir, ¿verdad? Porque no va a haber forma de que se abra, a menos de que el negro sea muy magnánimo y quiera regalar, pero bueno, eso es una broma, ¿no? Pero realmente no lo hizo por eso, lo hizo única y exclusivamente para evitar el cambio de torres y que no le estuvieran molestando. ¿Cuál es la idea de ese torre a 1? Que el gran maestro que comenta la partida hasta signo de admiración le pone, y ahorita se lo voy a explicar. Realmente es una jugada tan profunda que lo único que hace es evitar el cambio de torres para que después se quede con dama y torre para luchar el resto de la partida. Y entonces la dama y la torre van a poder generar amenazas en conjunto que puedan desequilibrar. Y a las negras les va a ser muy difícil poder hacer la misma fortaleza porque el blanco se va a quedar con dos fuerzas. Esa es realmente la justificación. Y vean, el eludir el cambio es con signo de admiración y van a ver cómo sigue la partida. Es una partida de muchas jugadas, pero aquí obviamente ya se da un aire. Al hacer un aire, que esta es una de las jugadas típicas profilácticas antes de que me den mate en la primera fila, y que realmente yo creo que todos los ajedrecistas recibimos ese mate de pasillo alguna vez en nuestras carreras cuando éramos principiantes, pero bueno, Katacam te da un aire, ¿para qué? Para que ya pueda activar su torre. Ahora juega, ahora va a empezar a crear amenazas, si se fijan, ya tiene dos fuerzas, y la torre empieza a molestar un poco, le dio muchas vueltas a la partida, pero realmente está creando amenazas. Vean cómo poco a poco, aquí es muy fácil
jugar con las blancas y el negro tiene que jugar, y aquí estuvo dando vueltas a la partida, y vean un caso curioso. Aquí el blanco hace F5 y está propiciando un cambio de torres, pudiera ser, ¿no? Obviamente no puede tomar con la torre porque cambiaría esta torre de 6, queda indefensa, pero después de la captura, torre por F5, y a lo mejor alguien me pudiera preguntar, ahora, ¿por qué sí quiere cambiar? Sí quiere cambiar torres porque las negras no van a alcanzar la fortaleza. Si el negro captura aquí, el blanco no va a capturar la torre de F5 con jaque, porque entonces queda la fortaleza, sino ahora captura en D6 y esta torre no tiene la casilla 6 para crear la fortaleza. Ahora el caballo se va a tener que mover y a dónde lo mueve. En muchos de los casos lo puede perder, sí, lo puede llegar a perder, y entonces ya no va a haber fortaleza, y el peón de A3 y el peón de H, que pueden llegar a quedar pasados y desaparecen, si las blancas logran ganar estos dos, pues va a crear amenazas y va a poder ganar. Entonces fíjense cómo en ocasiones no nada más es el hecho de evitar el cambio, sino que realmente evita el cambio cuando logra el negro la fortaleza, pero como aquí no la logra, entonces fíjense bien cómo ahora cuando juega torre E6, el blanco no cambia. ¿Por qué? Porque las negras están logrando su fortaleza. Dice, perfecto, ya logré este peón, ya este peón puede generar amenaza, ya puede tratar de coronar, y ahora no cambia la torre, porque, repito, estarían las negras en su fortaleza, y fue creando demasiadas amenazas. La partida fue muy larga, voy a avanzar un poco, pero para que ustedes vean cómo pudo generar, guardando la dama y la torre, creó amenazas en conjunto que a la postre, al final, ganó la partida. Por ejemplo, después de torre H7, aquí ya gana una pieza. No tuvo que jugar caballo, cuando cambia, abandonó, porque a caballo por la dama jaque se come el caballo. Pero fíjense cómo el concepto, si se queda con la pura dama, iba a darle facilidades de defensa, y entonces quitó la torre a uno, una casilla donde realmente lo único que quería es guardarla para después darnos un aire, y después ya la voy a activar. Y en la unión de dama y torre poder desequilibrar, pero con la unión de fuerzas, no solo quedarse con su dama, porque le iba a costar mucho trabajo, ¿verdad? Pero este es un claro ejemplo de cuando no conviene cambiar las damas. Y así, sin embargo, como les digo, realmente es un altísimo concepto, y en verdad es una maravilla comprender esta partida de por qué Kamsky hace torre a uno, que es una jugada, y les digo, el autor le puso admiración. A mí como les digo, cuando veo una partida, un conocimiento que me llama muchísimo la atención, en verdad como dije, ay, ¿por qué le ponen admiración? Y después te das cuenta realmente y entiendes. Y aparte, bueno, el autor, el comentarista dio algunas de las ideas. Oye, qué padre, o sea, ¿cómo supo Gata Kamsky que necesitaba quedarse con las dos piezas? Y es un alto concepto para evitar ese cambio. Bueno, la siguiente partida que vamos a ver es una partida de donde juego con las blancas, y realmente les voy a decir, realmente mucho de esto me lo dio gracias al estudio. Ahorita les voy a decir por qué les digo esto, porque una gran parte de la apertura yo no hice ninguna jugada propia. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo conocía una partida, que yo conocía una posición idéntica, que realmente me ayudó a hacer las primeras jugadas, o solamente comprenderlas y repetirlas. Esta es una partida con un gran maestro que en paz descanse, colombiano, Gildardo García, que fue varias veces campeón de Colombia, un gran maestro muy fuerte. Y esta partida fue en el Carlos Torres de 1996, que a mí me trae gratos recuerdos, que realmente yo tuve dos oportunidades de ganar el Carlos Torres, tanto el primero, que fue en 87, y esta versión en 96, donde logro ganarle a este gran maestro. Este es una Ruy López con caballo de G7, ¿verdad? Que de pronto se ha estado jugando. Y aquí yo bien me recuerdo mucho que en una revista vi una partida que alguien jugaba caballo C3 y contra G6 hacía D4, ¿verdad? Y realmente después del cambio hacía esta jugada, caballo D5. Y aquí vean, tenemos pocos movimientos y aquí ya hay una amenaza de mate. ¿Y por qué caballo D5? Porque en el momento que cambia, el peón, cuando llegue a D5, va a molestar a este caballo y el blanco se va a quedar con mucho espacio. Aquí recuerdo en una ocasión en el Club Cuauhtémoc que en la Ciudad de México me jugaron D6, y mientras los demás seguían acomodando sus piezas para empezar la partida, yo ya había dado jaque mate, ¿verdad? Y fue un descuido por parte de las negras que me dio la oportunidad de dar un mate rapidísimo, en pocos segundos. Y les digo, era un torneo de blitz. Pero bueno, después de esto, la jugada correcta es teórica: alfil G7, alfil G5, H6. Yo todo esto lo conocía de una partida que ya había estudiado. Alfil F6, cambiar, y rey F8. Y en ese momento, como les digo, la teoría de las aperturas iba cambiando. Por ejemplo, si yo vuelvo a tener esta posición, yo ya no jugaría lo que hice en esta partida. ¿Por qué? Porque de pronto la teoría va cambiando y a un jugador se le ocurrió
Yo aquí jugué caballo por D4, pero en ese entonces a nadie se le había ocurrido una jugada buena que tiene el negro, que es caballo F5. Y con esta logra sacar sus piezas. Ahora, ¿qué sucede? Que está atacando al caballo de D4 con 2 piezas, pero también despejó la diagonal que va desde D8 a H4 y me está comiendo el caballo. Y entonces aquí el negro logra, cuando menos logra equilibrar mucho la posición. Pero fíjense, esta jugada no se había ocurrido a nadie. Y en ese momento lo que se conocía, tal y como me jugó el rey G7, y aquí es donde hay una jugada que me gustó muchísimo en la partida. Realmente, como les digo, hay ocasiones en que uno gana, y me ha tocado, muy pocos casos, porque de pronto tú dices, y como que de pronto no se siente uno muy satisfecho porque dice, la verdad es que no gané con alguno, sino gané porque conocía. Pero bueno, ese es el premio al entrenamiento. Gracias a que entrenaste, gracias a que estudiaste, se te puede presentar una posición de las que viste en tu estudio y de pronto ganar una partida. Y en verdad, a mí me ha pasado, y les digo, a veces no es muy satisfactorio porque sientes que no hiciste mucho, porque realmente lo que ya jugaste lo conocías, pero bueno, repito, ese es el premio al entrenamiento y al estudio. Entonces, en este momento, y cuando vi la partida, me maravilló la jugada que hizo el blanco, dama de 2. ¿Por qué dama de 2? Está sacrificando al caballo, y recuerdo mucho que si lo capturaba, se jugaba dama C3, y entonces este rey quedaba totalmente expuesto. Sí, y aquí, por ejemplo, no capturó el negro, pero aquí hay muchísimo ataque. Si caballo es 5, pues viene F4, no se puede mover el caballo por los descubiertos. Entonces aquí el blanco queda con mucho ataque. La partida, aquí se tardó más de media hora, y como que, y acabando la partida, él me dijo, aquí yo sentí que ya había caído en un truco porque me jugaste más o menos rápido el dama de 2. Y yo lo jugué porque ya conocía esta partida, que realmente fue una partida que les digo que yo vi una revista y me llamó tanto la atención que me la aprendí. Dijo, ay, qué bonito está esta línea. Y a la postre tuve la fortuna y la suerte, que dicen que en el ajedrez no hay suerte. Yo considero que hay a veces, en ocasiones, en un torneo, hay algunos factores que sí los puedo considerar suerte, como que el rival te caiga en algo conocido, que de pronto no la suerte como lo hay cuando hay juegos de dados. Pero en ocasiones, cuando uno gana un torneo, sí, yo siento, aunque les digo, a mucha gente, a ajedrecistas no les gusta hablar de que hay un factorcito, pero en ocasiones hay ciertos factores. Qué suerte en el aspecto que te caen en algo conocido, de pronto algo que estudiaste y el otro no, es una gran ventaja para el ajedrecista. Entonces, realmente aquí en verdad yo me sentí dije, qué buena suerte tuve, que pude, pero obviamente, como les digo, por el premio al estudio, pero llegar a esta posición, y todo esto fue, les digo, igualito que en la partida de la revista, y me jugó igual que en la revista, caballo G8. Y aquí es donde les digo, cambiar o no cambiar. Y aquí esto tiene mucho que ver con el tema que nos compete, que es el cambio de material. Y entonces aquí uno pensaría que el caballo de las blancas ya se desarrolló a C3, luego a D5 y luego a F6. Entonces, volverlo a mover 4 veces como que cuesta trabajo, porque ya hemos jugado varias veces con este caballo, pero en realidad era lo que venía en la partida y venía con signos de admiración. Y yo me maravillé porque dije, caballo D5, admiración. Las negras juegan caballo F6 e increíblemente otra vez el movimiento del caballo, rompiendo todos los principios generales de la apertura, donde se dice que no hay que mover 2 veces la misma pieza. Pero aquí se rompe la regla, porque en realidad el bando que no tiene espacio le convienen los cambios. Y aquí la posición de las negras, si se fijan, no tiene mucho espacio, no puedo sacar fácilmente su alfil de C8 porque tengo presión en C6. Aquí, por ejemplo, las negras, y aquí ya fue donde, como decimos en la jerga ajedrecística, aquí con este movimiento me sacaron del hilo. La otra partida me parece que se había jugado caballo H5. A mí ya me hicieron torre 8, me sacaron del libro, sin embargo yo me sentía súper cómodo, con una posición con muchísimas ventajas, donde aquí juego en roque largo, y él no puede capturar el peón, y tiene problemas de desarrollo, no puede avanzar su peón porque pierde, y si cambia me centraliza a la dama, y no puede capturar porque hay un problema que tiene en el peón clavado que queda en la columna D, no puede hacer D porque pierde la dama, y a B por C6, vean qué curiosa posición, no puede capturar porque el peón está clavado, y amenazo las 2 torres, y ni siquiera se puede defender una a la otra. Entonces aquí, como pueden ver, es increíble cómo evitando el cambio de material se obtiene la ventaja. Voy a avanzar, voy a llegar rapidísimo a un momento dado nada más para que vean cómo pude materializar. Él hizo un cambio que me pareció bastante malo, y les digo, esta partida, la moraleja es que yo trato, obviamente aquí capturó con dama, pero cuando me hace C6, aquí yo voy a buscar un final que realmente me convenga, o un medio juego que me convenga. Yo aquí me doy cuenta que las negras tienen un alfil
en C8, que va a quedar muy mal defendiendo su peón en D7 en una columna semiabierta para las blancas, donde yo en la columna D voy a tener muchísima presión. Y entonces de entrada, cuando me hizo caballo por C6, yo dije, ah, caray, me pareció un error, porque obviamente sí quiero que sea un error, porque me centraliza la dama, y vean cómo la dama adquiere actividad hacia el flanco de dama, hacia el flanco de rey, y hablando sobre el valor de las piezas, esta dama, perdón, la dama que está en D4 para mí no vale 10, vale 10.2, 10.3, porque la tengo centralizada. Y esta dama que no hace mucho, a lo mejor vale 9.7, obviamente no me conviene cambiar las damas. Por eso les digo que realmente me parece muy útil la utilización de las decimales para el valor de las piezas. Entonces aquí de pronto yo dije, bueno, ¿a qué no gano con E5? Obviamente antes de jugarla hay que analizarla muy bien. Yo me di cuenta y dije, ¿por qué me deja hacer E5? Si me captura el alfil, quedo ganado. ¿Por qué le cambio? Logro el final que les digo, el caballo fuerte contra el alfil. Sin embargo, aquí ya estoy ganado porque ni siquiera puede tomar el peón porque le voy a cambiar y aquí hay un tema táctico que le doy un doblete, ¿verdad? Entonces, de pronto, y aquí como les digo, en verdad, ya nadie, yo lo que les digo, eso siempre se lo repito a los alumnos, ya nadie reganaba. Yo dije, no, pero aquí, ¿por qué me está dejando hacer E5 y si el caballo se mueve, pues me quedo con todo el espacio? Aquí me tardé mucho tratando de encontrar cuál es su idea y se la encontré. Dije, si yo hago E5, me va a jugar caballo H5 y ahora tiene dos amenazas. Me está capturando tanto C por B5 y me está dando un jaque y el jaque después va a querer comerme, pues obviamente jaque y la captura de mi peón central, que era un valor. Entonces, antes de hacer E5 tuve que calcular todo. Y en verdad, aquí me encuentro en una de las jugadas que yo creo que he hecho más fuertes contra un gran maestro y es refutarle su línea, ¿verdad? Llegamos a esta posición, pero aquí yo le jugué una jugada que me parece una de las jugadas más fuertes que he hecho en mi carrera. Y aquí le juego H4. Le estoy entregando el alfil, pero no es un regalo, sino es la idea mía es después hacerle G4. Este caballo ya es mío, no tiene dónde moverse. Y en el momento que yo lo capture, voy a lograr quedar con un muy fuerte caballo contra este alfil. Entonces voy a quedarme en la posición que yo estaba buscando. Mas, sin embargo, como sabemos que el ajedrez es una lucha de planes, después de yo hacerle H4, se dio cuenta de mi idea, ¿verdad? Que era quedarme con mi caballo de C3 contra su alfil malo y ahora, pues, si le como en H5, hasta abro columnas para atacar a su rey. Entonces me juega F6 con la idea de capturarme en E5 y regresar el caballo. Entonces aquí esto es una lucha de plan. Si el caballo no regresa, le avanzo el peón. Si torre por ese, ya le hago G4 y este caballo no juega. Y obviamente logro mi objetivo de quedarme con un caballo muy superior al alfil. Entonces aquí me hizo una jugada que es un poco rara, que yo no había calculado, pero realmente no me causó problema. Dama C7, le capturo y voy a quedar, vean, en esta posición y aquí me juega A6. Si retiro el alfil A4, me hace B5 y demás, pero aquí juego con mucha tranquilidad. Hago alfil por A6, B por A6, ya tengo un peón de ventaja, pero no me voy a engolosinar a comerme el segundo. ¿Por qué? Porque le daría contrajuego, que el caballo juegue, que me dé un jaque. Aquí sencillamente, y hasta aquí vamos a llegar con la partida, aquí juego G3 y vuelvo a jugar con la idea de jugar todo contra este caballo. Aquí después vean la ventaja de las blancas. Tienen un peón de más, una mejor estructura. Aquí tiene 3 islas de peones y a la postre les digo, esto es una partida que me trae grandes recuerdos, pero realmente tiene mucho que ver con el campo, como les digo, con el tema de saber cuándo cambiar, cuándo no. Repito, la verdad, las maniobras del caballo que de F6 se regresara y dejara con poco espacio, pues realmente les digo, no eran ideas mías, yo realmente las aprendí, pero igualmente las pude aplicar. Y repito, es el premio cuando uno entrena, cuando uno estudia y ve partidas y agarra modelos, pues que va a ser muy fácil que uno lo pueda aplicar, ¿verdad? Bueno, aquí les digo, esta partida fue en el 96 y bueno, realmente la enseñanza es esa, ¿verdad? Que en ocasiones a qué bando y cuando alguien tiene poco espacio, en verdad, el cambio de piezas no le conviene, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora, esta es una partida del ex campeón del mundo Garry Kasparov, donde nos va a enseñar igual cómo cuándo debemos cambiar piezas y cuándo podemos transformar una posición y llegar a un final con ventaja decisiva. Voy a avanzar. Es una partida entre Garry Kasparov contra Bukik, ¿sí? Esta partida fue en 1980 y vamos a ver cómo el logro de Bakú, así conocido Kasparov, el logro de Bakú, porque realmente era un jugador muy temible. Yo creo, no sé, según yo tengo la impresión de que tenían, no sé, como que le temían más por la personalidad fuerte que tenía Kasparov a Carce, ¿no? Que es más o menos
Pero por ejemplo, por eso le decían el logro de Vacuno, que tenía un temperamento muy, muy fuerte y pues realmente yo en lo personal creo yo que le tenían, pienso, no sé, realmente lo que yo paso no les puedo pensar que le temían más a Kasparov que a Carlsen, aunque dicen que Carlsen ha llegado a otros niveles en cuanto a su rating, pero bueno, Kasparov tenía su personalidad muy fuerte, realmente pues un jugador, obviamente, pues fue campeón del mundo y realmente con una superioridad muy grande y una gran competición. Esta es una variante conocida de la Caro-Kann. Esto se ha jugado en muchísimas ocasiones y se llega a este tipo de posiciones. Aquí lo normal, por ejemplo, después de G3, yo conocía que se hacía caballo por E4 y alfil D6, pero él jugó alfil E7 y después va a perder un tiempecito. Kasparov hace rey B1, retira su dama, se anticipa ante el caballo F6 y ahora va colocando sus piezas y logra hacer C4. Y después de C5, alfil C3, la verdad, esta posición que adquiere el blanco es lo que es lo que siempre quiere lograr el blanco, poder hacer C4, quitarle una casilla al caballo negro, dominar el centro y el alfil que en D2 no tenía trabajo, ahora en esta gran diagonal va a tenerlo. Ahora aquí juegan, mete el caballo, le toman captura de torre para, igualmente si le capturan aquí el alfil siempre está apoyando indirectamente porque puede haber un cambio de torres con jaque, que a la postre así fue. Toma de alfil y aquí es una de las posiciones que si nos vamos a los primeros ejemplos que les puse, que les decía, cuando hay un desequilibrio en la estructura de peones, como aquí tenemos uno de los ejemplos que yo les puse, un 3 contra 2 y un peón, obviamente las negras en el otro flanco de más, pero el alfil aquí va a ser mucho más fuerte porque como va a haber juego en los dos flancos, el alfil va a ser mejor por su gran movilidad y aquí hay una gran ventaja por parte de las blancas debido a la diferencia que este alfil vale mucho más que lo que vale este caballo. ¿Sí? Entonces, en este momento, vean cómo fue la estrategia. Ahí evitó que la torre entrara en D2, fue avanzando sus peones, ahí controlando casilla, evita los B5 en el flanco dama, hace aquí un dama de 3. Y aquí es muy curioso, ¿no? Si cambia damas, las negras adquirían cuando menos molestar. Por ejemplo, si hace dama por dama, torre por, tiene que defender su peón, pero la torre se puede colocar ya para tratar de molestar en E2 y crear algún problemita ahí, ¿no? Entonces, fíjense bien lo que hace Gran Kasparov al jaque, con la sangre fría, dice, rey C1, no te cambio, pero porque no te quiero dejar entrar. Ahora fíjense la diferencia. Si después de que juega, si hace dama por dama, torre por torre 3, no tiene ningún problema porque no tiene la entrada, al contrario, ahí perdería la torre, ¿no? O perdería pieza, tendría que sacrificar el caballo. Entonces, no hace el cambio. Cuando el otro juega rey C7, ya cambia, porque el otro, como digo, ya no puede hacer torre 3 por rey D2. El rey ya no está en B1 y cambia y después va a expulsar al rey. Hace rey C6, torre D7 y fíjense lo curioso, todavía que hay mucho juego y en la partida comentan después de A5 ventaja decisiva. Un poquito adelantado, pero bueno, ahí se ve como las negras no tienen mucha capacidad de reacción. El caballo siempre tiene que estar cuidando la diagonal. Por ejemplo, si juega como jugó caballo G8, aquí, por ejemplo, el blanco tiene que saber evitar los planes de las negras. Si las negras logran hacer F6 y E5, pues van a neutralizar a este alfil. Por eso aquí vean la jugada profiláctica que hace Garry Kasparov. ¿Me quieres hacer F6? Pues no te lo permito porque te amenazo a tu peón de 6. Le jugaron torre de 6 con la idea de sigue insistiendo, claro que no va a poder hacer F6 porque va a existir un alfil B4. Cuando haga F6 le puede correr a la torre y perdería el peón, por eso no tiene tanto problema Garry Kasparov, pero bueno, hace F4, viene caballo a F6, y este es uno de los momentos críticos de la partida. ¿Qué jugar con las blancas? A ver, voy a dejar un minuto a ver si alguien me puede decir qué fue lo que hizo el gran Kasparov para ya de incrementar sus pequeñas ventajas, va a lograr una ventaja decisiva. Si se fijaron, fue poco a poco, como les digo, una estrategia de ir incrementando pequeñas ventajas hasta que en un momento dado se logra. Por favor, por el chat, me pueden decir su movimiento. A ver, veamos. Alguien me dice que G5. Si G5, caballo por H5, te podrían jugar tal vez, o peón por peón, y después el peón de H5 está en el aire, ¿eh? Alguien me dice que B4. B4 pudiera ser extendiendo, pero hay algo ahí muy sencillo con el cual Garry Kasparov gana la partida. Muy sencillo.
Aquí, por ejemplo, fíjense bien, alguien me comenta que G5 y contra caballo por G5, alfil por G7. Pero aquí no te voy a comer el alfil, sino te como acá. Y entonces ya creo que quedó ganado el negro, porque ahora sí me estoy comiendo a tu alfil. Si me tomas en G5, te como a tu alfil, si no te estoy ganando peones. No hay que jugar con mucho cuidado. Alfil E5 es una jugada por quita ahí la torre. Realmente aquí se gana de la manera más sencilla, pero por eso les digo, si uno va entendiendo las posiciones, si uno va estudiando el presente tema, que como les digo, el cambio de material como factor primordial en la estrategia, saber cuándo se debe cambiar y cuándo no, van a ver con la sencillez que Kasparov ganó la partida. Aquí sencillamente hizo alfil por F6. Ajá. Come peón por, y aquí uno se preguntará, aquí hay un tema táctico de pasar un peón, pero directo va a la torre, va a poder regresar. Sin embargo, Kasparov cambia el alfil por caballo y luego le hace la sencilla torre de 1 con doble signo de admiración. Y el final de peones está totalmente perdido. ¿Por qué? Porque las blancas van a poder pasar un peón en el flanco de dama o hacer G5 y coronar el peón de H. Y el rey no puede defender los dos flancos. O defiende la coronación en el flanco del rey o defiende la coronación en el flanco de dama. Aquí, por ejemplo, tiene estas opciones. Si torre por, rey por. Tiene que llevar el rey y el blanco ya hace G5. Pasando el peón de H. Le capturan, capturan. No puede jugar peón por peón porque este peón corona, ¿no? Y corona con mucho tiempo. Aquí, por ejemplo, también este rey, en ocasiones, si el peón estuviera en H6, que este molestara, sencillamente rey E2 y el blanco sí está en el cuadrado del peón negro y el rey negro no está en el blanco, pero aquí no tiene problema porque llega con mucha anticipación. Entonces, no puede jugar así. Aquí puede tomar una vez, pero llevar el rey tanto a E7 como a E5. Si lo quiere centralizar, se va a dar una posición muy curiosa. Rey E5, y aquí como podemos ver, imagínense que a las negras se les acaben sus tiempos, van a quedar en Suxman. Aquí alguien me puede decir, profe, B4, B5, y pasamos un peón, eso también gana, pero a mí me gusta mucho mejor dejarlo en Suxman. Hacerle rey E2, E5, rey E3, y aquí está en Suxman. Cuando mueva el rey, hago H7 y corono, y aquí no le queda más que avanzar el peón, se lo capturo, y aquí ya pierde. Si avanza su peón B, se lo capturo, tanto al paso, si lo pone en B6 directo, y aquí se logra obligar al rey negro a moverse y coronó el peón. Ahora, si lo llega por E7, ya se hace la otra jugada, ¿verdad? Si después de esto juega rey E7, pues capturo el peón, rey F8, ya sencillamente ahora le paso el peón por el otro flanco. Y como les comenté, el rey de las negras no puede cumplir ambos fuertes, el flanco de rey y el flanco de dama. Aquí puede intentar avanzar sus peones, pero obviamente el rey blanco sencillamente está listo. Aquí no, aquí puede avanzar si quiere, ¿no? Puede hacer H7 rey y avanzar el otro peón. Y los peones de la negra no hacen absolutamente nada. Y el blanco corona. Entonces vamos a regresar tantito a ese momento. Vean cómo profundizar, saber cuándo un final está ganado, le hace muy sencillo las cosas a Kasparov. Por eso es muy importante, jóvenes, que tengan un equilibrio en las tres fases del juego. Si ustedes tienen, por ejemplo, una fuerza diferente en la apertura, que en el medio juego, que en el final, ¿de qué les va a servir que sepan jugar bien la apertura si de un momento no van a saber cuándo transformar sus ventajas y llegar a un final ganado porque no han estudiado finales? ¿Cuándo transformar un medio juego en final si no conozco finales? Voy a dudar qué tal si me lo encargan, qué tal si no gano. Por eso es importantísimo que tengan un equilibrio. Yo por eso digo, yo recuerdo mucho que decía la escuela rusa, decía que hay que estudiar el ajedrez dedicándole 33% a cada una de las fases. Y aquí obviamente Kasparov el final ya lo había calculado, y gracias a que el final ya lo había calculado, pues sencillamente entra un final de peones, donde juega aquí torre de 1, y gana la partida, parecido como el ejemplo del que les puse, ¿no? Que ahí le cambié todo porque ya sabía que el final de peones está ganado. Y ahí la importancia, en verdad, de conocer finales. Aquí también, pues, les digo, podía cambiar, y a lo mejor si alguien me puede decir, si se viene al ataque el rey, pues, ¿cuál ataque? Si le paso un peón y le corono rapidísimo. Aquí hay un tema táctico donde se logra pasar un peón. No, perdón, si juega así, ya inmediatamente le hago H6, ¿no? Y si captura con F, volvemos a capturar y el peón H se corona. Entonces les digo, aquí es donde vean cómo el hilo que se tiene en las tres fases, por eso repito, un equilibrio es muy importante. Tener el mismo nivel en cualquiera de las tres fases para poder aprovechar. Les digo, muchas veces el jugador que no estudia finales no sabe de qué le sirve jugar muy bien el medio juego si en ocasiones tiene que simplificar y tiene que pasar a un final, pero obviamente que sepa que está ganando, y en muchas de las ocasiones no lo hacen, ¿verdad? Bueno, el siguiente ejemplo
es una partida del gran Bobby Fischer. Esta es una partida que en verdad también tiene algo increíblemente, bueno, muchísima enseñanza, pero que realmente fue una partida que le ha dado a la vuelta al mundo, porque en ocasiones los grandes jugadores, los grandes genios, ellos saben en qué momento, en ocasiones deben cambiar las piezas, buenas por alguna que parece mala, porque ya calcularon y profundizaron el resto de la partida y el material que realmente queda en el tablero, ¿verdad? Este es un ejemplo que la mayoría, les digo, la mayoría de teóricos en su libro con este tema de cambio de material siempre ponen este ejemplo, porque este es un gran ejemplo de Bobby Fischer contra, y nada más y menos, contra otros campeón del mundo, Tigran Petrosyan. Fue una defensa Paulsen. Voy a avanzar un poquito rápido. Bueno, fíjense aquí, hablando del cambio de material, hay muchas aperturas donde uno se pregunta, en este caso en la Paulsen se da mucho el cambio, pero por ejemplo, cuando las blancas protegen, este tipo de situaciones donde los dos caballos están mirando porque se están atacando mutuamente, en ocasiones, por ejemplo, derivado de ese, estas posiciones se presentan mucho, donde, si se fijan, normalmente se mantiene la tensión entre los dos caballos. Al blanco no le conviene cambiar porque le une un peón al centro y de pronto al revés. Si cambia el otro, si cambia, por ejemplo, el negro, me va a situar una pieza. Déjenme checar. Ok. Bueno, podemos ver aquí que en muchas de las aperturas este tipo de tensiones permanecen. En la Paulsen sí se da mucho este cambio, que juegan caballo por, como en la presente partida, se enrocan y a esta posición, ¿no? Y aquí juega dama 4 jaque, Bobby Fischer. Y aquí las negras, Tigran Petrosyan juega dama de 7. Y aquí las blancas pueden ganar calidad. Y aquí voy a contar un chiste, joven. Que yo, a lo mejor Bobby Fischer hizo caso a una broma o un chiste que hacen. Y muchos los jugadores rusos, ¿verdad? A mí me tocó platicar mucho con el gran maestro Chavaló, que nació en el mismo lugar de Miguel Tal, y igualmente ruso como Petrosyan y demás, pero decían que Miguel Tal cometía muchos errores, que sacrificaba y que en ocasiones sus sacrificios no eran buenos. El mismo Miguel Tal dijo, solo existen, dijo así, dos tipos de sacrificios, los buenos y los míos, ¿no? Dando a entender que en ocasiones se equivocaba, pero él tenía una gran tenacidad que a pesar de que sus sacrificios no eran tan buenos, normalmente terminaba ganando. Pero bueno, y decían que Tigran Petrosyan era un jugador tan sólido que casi nunca lo veía sacrificando, pero la broma es en esto, que decían que si Petrosyan te sacrificaba, no lo aceptes. Y si Miguel Tal te sacrificaba, que lo aceptara. Estaba a entender que si Petrosyan te sacrifica es porque lo calculó todo. Y aquí les digo, es como un chiste, porque aquí Bobby Fischer no jugó alfil B5 y ganó la calidad. Realmente si alfil B5 gana calidad, pero le deja mucho juego. Por ejemplo, dama por torre le deja mucho juego a las negras. Aquí vendrá un B4, perdón, caballo 2, que enroque corto, tiene calidad de menos, pero los alfiles, después de alfil B7 y demás, van a causar muchas molestias a las blancas. Y entonces aquí sencillamente Bobby Fischer lo que hizo fue no cambiar damas, mantuvo la atención, le cambiaron damas y le hicieron alfil 3. Y desde aquí ya podemos ver cómo Bobby Fischer va planteando su final. Aquí juega alfil 3. Se enrocan corto y ahora va a propiciar un cambio de piezas. Pudiéramos pensar, y aquí esto es lo difícil en verdad, pudiéramos pensar que tanto caballo C5 como alfil C5 son dos jugadas candidatas. ¿Cuál creen que sea mejor? Las dos se ven muy interesantes. A ver, los dejo para ver si alguien quiere comentar cuál de las dos jugadas consideran. A ver, escribe por favor, Rafael. Jóvenes, qué rápido se va el tiempo, ¿eh? Bueno, vamos a poner unos cuantos ejercicios para tratar de acabar máximo a las 9. Hay dos jugadas ahí. Alfil C5, caballo C5. Caballo C5 quiere tal vez la pareja alfiles, pero lo correcto es quedarse y propiciar los huecos a las negras. Bobby Fischer jugó alfil C5, que es una jugada muy fuerte. Le hicieron torre E8 y aquí hace alfil por E7, torre por E7, pero aquí fíjense bien, hasta aquí va logrando los cambios correctos. Pero la siguiente jugada es una jugada con doble signo de admiración. Es una jugada también
donde se está anticipando a los posibles planes de las negras. Aquí, como podemos ver, fíjense qué problemas tiene el negro. Si analizamos esta posición, las negras tienen esta pequeña debilidad que el alfil está mirando, no fácilmente puede mover la torre porque el blanco está amenazando al peón. Caballo B6, no, por torre B8. Entonces, de pronto, el que va a perder el peón va a ser el blanco. No, aquí hace una jugada porque realmente las negras necesitan quitarse el ataque de este peón. Si el negro puede jugar a 5 y después movilizar la torre de A8, perdón, así, ¿no? Jugar a 5, después mover la torre, lo va a lograr. Por eso la gran jugada que hace Bobby Fischer es una jugada donde se anticipa los planes del rival. Hace el movimiento B4, que es una jugada fuertísima. ¿Y por qué? Porque ahora contra A5 pasa el peón. Y el peón ya está pasado y va a estar molestando mucho y amenazando la coronación, ¿verdad? Entonces vean cómo el B4 es una jugada fuertísima y aparte le da una base de operaciones para el caballo de A4, que igual podía jugar caballo C5, pero ¿cuál era el problema? Si hacía caballo C5, que le hacen este movimiento. Y entonces este peón ya no tiene tanta debilidad porque ahora nadie lo amenaza. Ya la torre va a poder tener la libertad para moverse. Por eso la jugada B4 es una jugada con admiración de Bobby Fischer. Le hicieron rey F8 y mete caballo C5. Le hacen alfil C8 y ahora fíjense la estrategia. F3. Si quiere cambiar torres, que cambie negro. Pero con F3, aquí nos vamos a dar cuenta que el rey siempre, por los grandes jugadores, y lo debemos siempre tomar en cuenta, el rey también es pieza y en el final recobra toda actividad. Hay muchos autores que ya le dan un valor de 5 unidades al rey. Hablando del valor de las piezas, el rey en el final recobra todo el valor. Y este rey, imagínense este rey, si soñáramos en una casilla para este rey, imagínense este rey en la casilla de 4. Tendría un excelente casillón y una presión muy fuerte. Entonces vean cómo el rey poco a poco va llegando y así siguió la partida. Y este es el cambio que dio la vuelta al mundo y que en verdad a mí también me quedé cuando lo dije, pero como si se supone que ese alfil es malo y el caballo es muy fuerte, pero aquí profundizamos. Ya el alfil quizás quisiera haber jugado, quizás quiere jugar alfil B5 y cambiarlo y demás, pero aquí Fischer calcula y gracias a su cálculo de variantes y a visualizar el resto de piezas y el resto de la posición que queda en el tablero, hizo un cambio que después ya fue admiración, porque ahora fíjense bien, ocupa la columna C, tiene las dos columnas abiertas, dominadas por sus torres. Le hicieron torre de 6 y ahora domina la séptima fila. Le hacen caballo de 7 y ahora juega torre a E2. G6, ahí viene el rey, ¿verdad? Y hace un F4 para evitar, y ahora va avanzando el rey, ahora quería jugar posiblemente rey G4 y por el peón débil le juegan F5 y aquí juega rey E3. Aquí, como pueden ver, está amenazando, como les decía, una casilla bastante fuerte. Fíjense bien, una casilla bastante fuerte, que es la casilla D4. Entonces aquí tiene que avanzar para que el rey no quede en una casilla fuertísima y juega rey D2 y ya después de caballo B6. Realmente la posición ya es muy inferior. Aquí yo creo que facilita porque ya permite doblar en séptima, pero vean cómo hizo daño. Sencillamente va a retirar la torre porque le estaban atacando y sacrifica el peón, pero realmente aquí la posición de las negras, debido a la inseguridad de su rey, pues es perdedora, ¿verdad? Juega alfil C4, contra A5, sencillamente quita la torre y ya prácticamente aquí se rindieron. Ya no hay defensa, va a haber jaque mate, ¿no? La amenazamos torre H8 y ante torre F6 tenemos aquí mate en 3 jugadas, que damos jaque. Si se cubre, ya se rindió Petrosian, ¿verdad? Pero aquí le daba este jaque en F7, rey de 8 y torre mata. Aquí, como podemos ver, es en verdad un cambio que hace Fischer, pero realmente que está sustentado en el cálculo de variantes y en visualizar el resto del material que queda en el tablero. Y realmente el resto de material que quedó en el tablero fue algo que pudo utilizar muchísimo y de una manera espectacular Bobby Fischer. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Esta es una partida de, déjenme poner la posición, es la siguiente. Este es un ejemplo de un amigo. Les digo que un amigo porque el jugador que lleva las negras es amigo mío. Yo he jugado ya varias veces en torneos que yo estoy participando en Estados Unidos, que ahora me pusieron en mi cartelito el número 28. 28 ocasiones he jugado del 2016 a la fecha, imagínense, porque el jugador que lleva las piezas negras es Andrianov.
Es un jugador con el que me ha tocado mucho compartir la habitación en los torneos, porque son habitaciones para 2 personas, pero es un excelente amigo y un excelente jugador. Él me platica que cuando era joven, cuando él le logró ganar a Kasparov, le logró ganar a los mejores jugadores de la época. Ahorita ya está igual, ya es un jugador que ya obviamente se dedica más a dar clases y demás, una situación similar a la mía, pero bueno, que tuvo esta posición con Jan Elves. Aquí quiero que ustedes me digan, Elves está propiciando un cambio de Torres. Aquí, ¿cómo creen que las negras deban tratar de aprovechar? Yo veo que las negras están mejor. Si logramos profundizar, si logramos evaluar bien la posición, debemos encontrar el plan correcto. Pero ¿cuál será el plan correcto para que las negras puedan tratar de aprovechar esta posición? Y les estoy dando una pista, ya les marqué 2 casillas, 2 peones con rojo. ¿Esto qué quiere decir? Que son 2 debilidades que tiene el blanco, cómo poder sacar provecho. Alguien dijo dama B6, esa fue la jugada que hizo. Mateo nos dice que dama B6, pero esa, Mateo, no es la jugada correcta, esa fue la que hizo. Bueno, vamos a adentrarnos en la evaluación de la posición. Les marqué 2 casillas en rojo. Son las 2 debilidades. Mi amigo, el maestro internacional Andriano, jugó dama B6, pero esta jugada es dudosa. ¿Por qué? Porque le cambian torres y ahora yo quisiera que ustedes me digan con qué fuerza va a atacar la debilidad de B2 y la de D4. Si no tiene alfil de casillas negras, o sea, estas ya desaparecen como debilidad porque no hay más fuerzas. El blanco puede crear una fortaleza y proteger tanto D4 como B2 porque la única pieza que las va a amenazar va a ser la dama. Si se fijan, este fue un grave error el permitir el cambio. Aquí la jugada correcta y con admiración era evitar el cambio, hacer torre B4 para seguir y después de un dama B6 molestar en D4 y molestar en B2. Fíjense cómo en este preciso momento, en esta posición era evitar el cambio. ¿Para qué? Para poder atacar a ambas debilidades, tanto en B2 como en D4. Y realmente no supo jugar bien el negro, jugó dama B6 y de pronto le cambiaron y se igualó la posición. Después de dama por firmaron las tablas. Y esto, como les digo, realmente no era tan difícil darse cuenta como en la partida de Kata Kamsky, que Kata Kamsky sí se dio cuenta que necesitaba conservar la torre para seguir generando amenazas. Pero aquí en esta partida, Andrea no se dio cuenta. Bueno, vamos a pasar a otra posición que me gusta mucho para que ustedes vean cómo uno puede buscar la posición y a veces en ocasiones quedarse con las piezas que uno quiere. Fíjense bien, esta es una partida de una Sicilia, hubo algunos cambios, pero quiero llegar a un momento clave para ver cómo vean ustedes. Este es el momento clave. Juegan las blancas. El blanco puede elegir con qué quedarse. Como les digo, como yo en mi partida que les mostré contra el gran maestro Guillermo García, yo dije, yo quiero llegar a un final con mi caballo contra su alfil de C8, que es malo. Aquí se puede buscar algo similar. ¿Qué puede buscar el blanco para quedarse con piezas mejores que su oponente? ¿Qué debe cambiar y qué no debe cambiar? A ver, Rafael Pérez, si gusta. No sé si nos pudieran habilitar el audio para los alumnos, de favor, nada más ya para esta parte final. Hola, sí está habilitado. Ah, perfecto. A ver, ¿Está Rafael. habilitado la parte del chat o quieres que habilitemos el audio? El audio, por favorcito, para estos minutos finales. Ah, vamos, sí, ok. Por favor, gracias. A ver, si alguien quiere con voz hacer un comentario, ¿qué es lo que le conviene al blanco aquí? A ver, jóvenes, los que levantaron la mano, a ver quién quiere tomar.
A ver, Rafael Pérez, puedes hablar si gustas. Alfil F6. Alfil F6. Bueno, realmente esa jugada no me gusta mucho. ¿Por qué? Porque estás cambiando un alfil por el alfil de G7, que no, un alfil que puede tener actividad o no tanta, pero por un alfil que no tiene mucha actividad. Por ejemplo, si alfil por alfil F6 te pueden cambiar, te están ganando una pieza. Tendrías que cambiar aquí y ya no lograste nada. Aquí hasta puedes jugar rey por o hasta doblarte peones con caballo C3. Pero no creo que sea tan benéfico aquí cambiar peones. Pero realmente no, rey por y no se logra nada. ¿Quién más quiere decirme cuál será aquí lo correcto? Caballo F6 con jaque. Caballo F6 pudiera ser quedarse con, pero bueno, si caballo F6, jaque, alfil por y dama E6, ¿no? Te expulsan. Es una ventajita, pero no tanto como la que se debe conseguir. Aquí realmente, fíjense bien, les voy a decir. Bueno, la misma que acaban de poner ahí. Alfil por E7 y caballo por E7 y maniobrar con el otro caballo para que ocupe la posición de 5. Exactamente, este es el caso. Aquí va a cambiar las piezas todas en E7, jugar alfil, caballo por es igual a alfil por, ¿verdad? Y cambiar ahí. Este caballo va a soñar con llegar a D5. ¿Cuál será la maniobra? Donde las blancas coloquen su caballo en D5. Tenemos que llegar a E3 o a C3. Exactamente. Entonces, hay que buscar. Caballo E1, caballo C2, caballo E3 y caballo D5. Sí, pero acuérdate que no jugamos solos. Cuando tú quieras llevar el caballo E3, te van a hacer alfil H6. Ok. Entonces no te lo van a impedir. Hay otra vía que el negro no puede impedir que el caballo ocupe la casilla de 5. Ok, ya la vi. Caballo D2, caballo B3. No, ya Mateo nos dijo la ruta. Muy bien, Mateo. Caballo D2, caballo B1, caballo C3 y caballo D5. Y esto no lo puede evitar. Caballo D2, ahí quitamos y cambia peones, va a quedar con su peón retrasado y caballo C3. Y esta posición, al final terminó en tabla, pero es una posición muy superior a las blancas. Como les digo, uno puede buscar con qué material quedarse, con cuál no, y en verdad esto ayuda muchísimo, saber qué piezas vale más. Y como les digo, realmente si hay son puros jugadores, o hay aquí algún entrenador, en verdad sí les aconsejo que empiecen a buscar ustedes, que empiecen a trabajar con la situación de los decimales en el valor de las piezas. Si nosotros calculamos el valor de las decimales, pues podemos lograr, en verdad, sabernos cuándo una pieza tiene más valor que otra. Y en verdad hay muchísimos ejemplos en los cuales, sí, se logran cambiar, y la gente cambia piezas por muchas ocasiones, no se dan cuenta. Y eso, la verdad, que es uno de los errores más recurrentes, no saber cuándo cambiar, sí. Y como les digo, eso es de los temas estratégicos más fundamentales. Eso, y les digo, he visto tantos errores, tanto en alumnos, en ocasiones a mí me ha pasado que por no cambiar una pieza que debía cambiar, de pronto, sí, no se conduzca una partida buena. Bueno, jóvenes, con esto por mi parte es todo. Era de 1 hora y media y el tiempo se fue, pero volando. Realmente ahorita que volteé el reloj eran 8:45. Espero les haya gustado la plática. No sé si tengan alguna duda final, algún comentario que quisieran hacer, porque ya vamos a dar por terminada esta clase magistral. Por nada, aquí se están despidiendo. Perdón, faltaba nada más la bibliografía. Muy bien, qué bueno que me recordaron. Es la parte final les digo, aquí les estoy recomendando 3 libros. El primero que les digo que trae un pequeño error, que es un libro que se encuentra, ya no creo que lo encuentren físicamente, pero en PDF. Y sí, aquí vienen varios ejemplos. El autor habla, por ejemplo, también de cuando hay un desequilibrio. Dejen ya compartirlos. El primer libro, La estrategia moderna en ajedrez, sería clases de ajedrez de Yusupov, donde Yusupov habla sobre el cambio de material y después pone una parte de puros ejercicios donde el estudiante tiene que resolver todos los problemas que pone sobre el cambio de material. Y luego les digo, realmente aquí les podía haber llenado de libros,
porque en casi todos los libros de estrategia hablan sobre esto importante. Por eso les digo que es algo fundamental el cambio de material, la estrategia moderna. Este libro de Anatoly Karpov también es muy bueno. Hay libros, otros libros de Watson, hay muchísimos libros. Yo creo que casi el 100% de los libros de estrategia tienen que tocar el cambio de material. ¿Por qué? Porque es, como les digo, repito, es uno de los temas los temas más fundamentales. Y hay que estar siempre, como les digo, utilicen las decimales para que sepan en realidad, y como les digo, qué es lo que nos va a dar la pauta de saber cuándo cambiar o no, pues una evaluación correcta de la posición. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, joder, si no hay alguna otra duda, pues damos por terminado. Muchas gracias por su asistencia. Y estén pendientes que va a seguir habiendo actividades, como ustedes saben. No sé si estuvieron hace unos días, estuvo Mareco, pero va a haber el Centro de Desarrollo de Ajedrez del Comité Olímpico, pues va a tener muchísimas actividades. A ver, Rafael Pérez. Así es. Adelante, Rafael. Bueno, parece que ya no quiere hablar. Bueno, perfecto, jóvenes. Pues muchísimas gracias por su asistencia. Con esto cerramos la presente plática. Que estén muy bien y seguimos en contacto y espero verlos en una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias a usted también por su, toda la explicación y el tema muy enriquecedor. No, gracias a todos y bueno, buenas noches de mi parte, buenas noches a todos y nos vemos Buenas en noches. un futuro. Hasta luego. Hasta luego.